Perfecto. Bueno, entonces habíamos visto las distintas variables que pueden influenciar, no habíamos terminado, y se acuerdan que habíamos visto los ritmos circadianos. Creo que la clase pasada, si no recuerdo mal, yo había hablado de lo que era artritis reumatoidea, melatonina y la prednisona para darla de liberación modificada. ¿Es así? ¿Se los di eso? ¿Me pueden contestar? Sí, Gracias, gracias. ¿Cuál es tu o sea, nombre? hablamos nomás. Está. Bueno, entonces hoy vamos a seguir un poco, muy brevemente, con lo que es la hora del día. Y les puse un ejemplo de un fármaco que hemos trabajado bastante nosotros en los distintos hospitales, tanto el hospital español como en el hospital de clínicas, y es el fármaco Efavirenz. Efavirenz es un fármaco que lo vamos a ver este año, obviamente, o mejor dicho, el año que viene, porque es la segunda parte, el segundo semestre, que es un fármaco antirretroviral. Ese fármaco, ¿ya? Es un fármaco totalmente liposoluble, ¿ya? Y ya está indicado para administrarlo durante la noche. ¿Por qué se administra durante la noche? Bueno, obviamente durante la noche se minimizan los efectos adversos que puede traer este fármaco, ¿ya? Efectos adversos como puede ser neurológicos, somnolencia, hasta llegar a la psicosis. ¿Y qué es lo que pasa realmente con este fármaco y al ser un fármaco liposoluble? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que durante la mañana, nosotros tenemos el sistema simpático que también tiene ritmos circadianos, y el sistema simpático está exacerbado, digamos, en la mañana cuando nos tiene que preparar para despertarnos, para hacer las actividades, para la huida. Y por lo tanto, un aumento del tono simpático en la mañana, que fíjense, acá tenemos a la adrenalina, digamos, tan conocida por ustedes, está exacerbada en las primeras horas de la mañana, ¿ya? Lo que nos está indicando un aumento del tono simpático. Y ese aumento del tono simpático en la mañana lo que produce es mayor absorción, una mayor velocidad de absorción en la mañana, ¿ya? Una mayor concentración máxima en la mañana, y por lo tanto puede estar exacerbado, digamos, sobre todo para fármacos lipofílicos, puede estar exacerbado, digamos, los efectos adversos están relacionados, digamos, con la concentración máxima, como es en el caso de Favirenz. Entonces yo les había dicho que en la mañana hay una mayor distribución de flujo sanguíneo por este tono simpático aumentado hacia lo que es el sistema nervioso central y hacia el miocardio. Por lo tanto, más moléculas de Favirenz van a llegar al sistema nervioso central durante la mañana, produciendo esos efectos adversos. Por lo tanto, el Favirenz se da en la noche prácticamente. Esto ocurre prácticamente con todos los fármacos liposolubles. Su impacto, digamos, o su concentración máxima y su Tmax es más corto en la mañana, o sea que empiezan, la velocidad de absorción es más rápida y se llega a concentraciones máximas más altas en la mañana. Ahora vamos a ir con la diferencia de sexo, que también lo hablamos la clase pasada. Obviamente yo les dije que había, ¿sí? No me quedó claro por qué el que sea lipofílico hace, o sea, acentúa eso, digamos, que Tenés, haya sí, un mayor. perdón, porque prácticamente lo que tenés en el fármaco liposoluble o lipofílico que atraviesa muy bien las barreras. Entonces, vos a tener mayor fracción de flujo sanguíneo hacia el sistema neurocentral, van a ir más moléculas que van a pasar fácilmente la barrera hematoencefálica, te hablo de la barrera hematoencefálica, pero puede ser cualquier otra barrera, al ser más liposoluble. Ah, sí, sí, muchísimas gracias, me quedó claro ahora. Perfecto. Con los fármacos hidrofílicos, no, lo que pasa es que no quiero especificar en esto porque no es una clase de crono, ¿no? Pero con los fármacos hidrofílicos no tendrías eso, ¿tá? De naturaleza hidrofílica. Entonces, vamos a hablar ahora un poco, que yo les había hablado, pero muy someramente en la primera clase, sobre la influencia del sexo. Y obviamente nosotros, sobre todo a nivel gastrointestinal y distribución de flujo sanguíneo, hay diferencia entre el sexo femenino y masculino. Primero, cuando hablamos de la distribución de flujo sanguíneo, bueno, los hombres tienen una mayor masa muscular, por lo tanto, va a haber una mayor fracción de flujo sanguíneo destinado a los músculos en el hombre en comparación con la mujer. A su vez, van a tener, como va mayor, digamos, fracción de flujo sanguíneo destinada a los músculos, va a haber, eso va a impactar disminuyendo, digamos, la eliminación de drogas o de fármacos que se eliminen, perdón, que estoy admitiendo, que se eliminen, digamos,
por metabolismo a nivel intestinal sobre todo, o por excreción renal. A su vez, hay diferencia en la expresión de enzimas y transportadores de flujo que hablamos el otro día. La mujer, por ejemplo, presenta mayor expresión de MRP2. El MRP2 es una bomba de flujo, un tipo de una bomba de flujo, ¿tá? En la membrana hepatobiliar, y la expresión de CYP3A4, que es una enzima muy importante que metaboliza gran cantidad de fármacos, es más alta en el intestino, también para ambos sexos, más en la mujer, sobre todo porque esta es su enzima, sobre todo en la mujer fértil, digamos, premenopáusica, las enzimas, y después lo vamos a ver ahora dentro de segundos, es gobernada, digamos, por nuestros sistemas de estrógenos y progestágenos. A su vez, ¿qué pasa en lo que es la secreción ácida, motilidad intestinal y vaciamiento gástrico? La vez pasada yo les había dicho que el hombre tiene una mayor secreción de protones, por lo tanto su pH es más ácido a nivel estomacal, y eso va a impactar en determinados fármacos, de acuerdo a las características físico-químicas del fármaco. Y a su vez también en el hombre tenemos un enlentecimiento, o sea, con respecto a la mujer el vaciamiento gástrico es más rápido, y el peristaltismo intestinal es también más rápido en el hombre, ¿tá? Ahora, esto que pasa con la biodisponibilidad, no podemos llegar a una conclusión diciendo que en el hombre, por ser más rápido todo, va a haber una mayor biodisponibilidad. Eso no es así, ¿tá? Por ejemplo, fíjense que si ustedes hay fármacos que tienen una ventana de absorción, ¿tá? A nivel intestinal, y si el fármaco pasa muy rápido por esa ventana de absorción, no le da tiempo a absorberse. Y en ese caso, en el hombre, si ese fármaco tiene una ventana de absorción, quizás haya una biodisponibilidad reducida con respecto a la mujer, ¿tá? O sea que no podemos sacar siempre como una conclusión diciendo que en el hombre tiene mayor o menor biodisponibilidad. Depende del fármaco con que estemos trabajando. Y acá les voy a poner un ejemplo que sí, lo hicimos nosotros, digamos, y fue hecho en voluntarios sanos, a los cuales se le administró itraconazol. El itraconazol es un antimicótico, y acá les puse algunas características en esta primera slide del itraconazol, que es un fármaco con baja biodisponibilidad, y como yo les había dicho en la primera clase, es un fármaco antimicótico, y prácticamente los fármacos antimicóticos, ketoconazol, itraconazol, fluconazol, son solubles a pHs bajos, más bien ácido, ¿tá? Tienen baja solubilidad en agua y se absorben en la primera porción del intestino delgado. Otra cosa importante del itraconazol es que ¿por qué tienen baja biodisponibilidad? Porque a nivel del intestino se metaboliza por la CYP3A4, que se acuerdan que era abundante en el intestino, y a su vez también es sustrato de la PGP, un transportador de flujo. Y esos dos compañeritos actuando en forma tan concertada van a disminuir la biodisponibilidad de este fármaco. Este estudio fue realizado obviamente en hombres y mujeres. Acá separamos las gráficas, lo que es el test y la referencia, porque en realidad era un estudio de bioequivalencia para ver la intercambiabilidad. Fíjense, esto es en la mujer, ¿tá? Que tenemos acá, ¿tá? Este es el test y esta es la referencia, pero prácticamente, fíjense en estas concentraciones, y fíjense lo que pasó en el hombre. Concentraciones mucho más elevadas, más allá de que el test y la referencia sean diferentes. Acá lo que estamos viendo es qué pasa con el hombre y la mujer. Cuando hicimos los cálculos, fíjense acá, las áreas bajo la curva del hombre y de la mujer. El hombre son mucho más altas comparadas con la mujer. Cmax es más alto en el hombre comparado con la mujer, pero en la mujer lo que vemos es una alta variabilidad. Acá tenemos el coeficiente de variación. Fíjense, 27 en el hombre y 62 en la mujer. Una alta variabilidad, digamos, en la mujer, ¿tá? Pero sí las concentraciones, digamos, y el área bajo la curva son mayores en el hombre. ¿Eso qué puede pasar? Digamos, la mujer presenta AUC, que es el área bajo la curva, S más baja que los hombres, ¿tá? Y mayor variabilidad. Pero eso se puede deber ya sea al clearance, que aparezca eso, o al F, a la biodisponibilidad. Pero cuando se vio la constante eliminación no había diferencias entre hombres y mujeres, y lo que se pudo ver eso es que el clearance, las áreas menores, perdón, en la mujer se vería una menor biodisponibilidad, y el clearance sería similar para hombres y mujeres, ¿tá? O sea que se estaría pensando en una menor biodisponibilidad.
¿Y por qué las mujeres tendrían una menor biodisponibilidad? Ya que, o sea, el clearance es similar para los dos, ¿por qué la biodisponibilidad sería menor? Bueno, ¿se acuerdan que le dijimos que el hombre tiene pH más ácidos? ¿Va a disolver la droga? Mejor el eritroconazol en el estómago. Entonces, llega a una concentración mucho más alta al intestino. ¿Qué puede hacer una concentración más alta? Puede saturar el sistema de enzimas y transportadores, y esto nos va a llevar a una absorción más rápida y a concentraciones mayores. Otra cosa importante es la variabilidad alta en la mujer. Nosotros cuando hacemos estudios, comúnmente, sobre todo estudios de bioequivalencia, se usan las mujeres, digamos, premenopáusicas. O sea que acá tenemos que tener cuidado en las variaciones del ciclo menstrual, porque la progesterona que se da a una parte del ciclo menstrual, como ustedes saben, el aumento de progesterona, regula en forma ascendente la CYP3A4, y esto me puede cambiar también y ver las variaciones que había entre los periodos menstruales que no lo teníamos estandarizado en las mujeres. Otro importante estudio que hicimos, que en realidad no fue para encontrar efectos adversos, pero aparecieron, fue un estudio de farmacocinética que hicimos de fenitoína, es el sexo y la seguridad del tratamiento. Acá se vio justamente cómo en las mujeres había mayor producción de rash tras administrar la fenitoína. Acuérdense que la fenitoína es un anticonvulsivante. Acuérdense que esto lo vieron el semestre pasado, creo yo, que como muchos anticonvulsivantes pueden producir reacciones cutáneas, es bastante frecuente. Algunas son poco severas, pero otros pueden ser reacciones cutáneas que comprometan a la vida, ¿tá? Y se dio en mujeres. Para eso le quiero mostrar un poco, pero simplemente me voy a encargar de esta primera parte, del metabolismo de la fenitoína. La fenitoína se metaboliza por la CYP12-9, por la CYP219 también. Y uno de los metabolitos, no tiene metabolitos activos, son todos inactivos. Uno de los metabolitos que forma la fenitoína es el para-hidroxifenitoína, o sea, agregarle un hidroxilo en posición para del benceno. Pero la fenitoína, como yo les dije la otra clase, que comúnmente cuando nosotros tenemos un grupo benceno, y ustedes saben que el grupo benceno hay en muchas estructuras químicas de muchos fármacos, se pueden formar epóxidos en ese grupo. Y comúnmente estos se llaman arenóxidos desde el punto de vista químico, que son reactivos, muy inestables, pero de alta toxicidad si no son depurados en forma rápida por el organismo. Y estos epóxidos comúnmente son depurados del organismo por una epóxido hidrolasa. Y este es el responsable de la acumulación de este arenóxido, ya está bastante estudiado, de reacciones cutáneas que pueden ser graves, digamos, en pacientes que toman distintos fármacos. ¿Qué pasa? Justamente, digamos, es importante que muchos de los fármacos que vamos a ver en el transcurso, la gran mayoría del curso, se eliminan por metabolismo, ¿tá? En su gran proporción. Y estas isoenzimas que vamos a ver, muchas se expresan polimórficamente, por lo tanto también acá la genética es importante. Entonces en este estudio nosotros hicimos como que fue un estudio farmacocinético, farmacogenético, y pedimos, digamos, justamente ver los polimorfismos de esta enzima. ¿De cuáles? De la COMT, que ahora no me voy a detener en esto, si no me da el tiempo, sí de la epóxido-hidrolasa, sí de la CYP12-9 y sí de la CYP219, para ver si eran metabolizadores lentos, rápidos, pobres, etc. Acá fíjense que hay, esto lo hicimos con dos marcas, esta E, y lo voy a decir, el nombre de la marca comercial ya no está en nuestro mercado, era la marca de referencia, Epanutin, y esta es la marca que sí está en nuestro mercado, que es la comitoína. Nosotros tenemos dos marcas comerciales nomás de fenitoína en nuestro mercado, que es la comitoína y el Antepil. Y fíjense acá, lo que está en rosadito, ¿ya? Es aquellos pacientes que tuvieron reacciones cutáneas. Tuvieron más mujeres, el que expresa acá por el F, que hombres, primero que nada. Y tuvieron más cuando estaban tomando esta forma farmacéutica de Panutin, y ahora vamos a ver por qué, y no la comitoína. Entonces fíjense acá que la epóxido hidrolasa, que comúnmente es la enzima que desintoxica a ese intermediario, está disminuida en la mayoría de los pacientes, fíjense, disminuida. Esto puede dar lugar, digamos, a que, si está disminuida, aumente la concentración del intermediario tóxico. ¿Se acuerdan? Acá, si está disminuida esta enzima, aumenta la concentración de esto, que no lo queremos, ¿tá? Pero otra cosa
Pero no solo puedo pensar en esta enzima, tengo que pensar en la entrada, digamos, o cómo está ocurriendo los distintos pasos, ¿no? Fíjense, donde dice E1, es un paciente que también tiene la actividad de la epoxihidrolasa disminuida, ¿tá? Pero fíjense que este paciente no tuvo rash. Más allá de ser hombre, ¿tá? Tampoco tuvo rash. Pero fíjense la enzima que metaboliza la fenitoína, la droga madre, perdón. Fíjense acá. En el E1 tenemos que es metabolizador pobre. Y todos los demás son intermedios o extensos. Extenso quiere decir que se metaboliza rápidamente. ¿Ya? Fíjense acá, esta se metaboliza muy rápido, ¿no? Por la CYP12-9. ¿Qué puede pasar? Que me forme rápidamente el arenóxido. ¿Y qué le pasa? Si esta está media tonta o no está media tonta la epoxihidrolasa, capaz que no le da tiempo a depurarlo. O sea, se me forma arenóxido y la otra pobre, la epoxihidrolasa. Si está tonta, no lo va a poder disminuir o desintoxicar nuestro organismo. Y si no está tan tonta, capaz que no le da el tiempo. Entonces, fíjense acá. Perdón. Acá tenía disminuida la epoxihidrolasa el varón el hombre. Pero ¿qué pasaba? ¿Cómo era la metabolización el primer paso? Era un pobre metabolizador, o sea que era muy lento. Fíjese, la semilla que le dio fue el que le dio mayor, 44. Entonces él iba dando de a puchitos el arenóxido. Y ese de a puchito era arenóxido, por más que esta estuviera media tonta, capaz que le daba para desintoxicarlo, porque no tuvo rash. Nos pasamos a la otra forma farmacéutica, la otra especialidad farmacéutica, es decir, la comitoína. Acá solo 2 pacientes, que fueron las 2 del sexo femenino, tuvieron rash. En una, la actividad de la epoxihidrolasa estaba disminuida, pero la otra estaba aumentada. Igual tuvo rash. O sea que acá podemos decir, bueno, la epoxihidrolasa, ¿qué pasa? ¿Me estás verseando de qué es la epoxihidrolasa? No, no le estoy verseando. Digo que es uno de los tantos factores. Pero esto es multicausal y vamos a ver ahora. Acá les quiero poner el epanutin y la comitoína. Son estudios de solución in vitro. Fíjense el epanutin cómo se disuelve. Como cohete, rápidamente se disuelve. Y la comitoína es un poco más lenteja para disolverse, no va de a poquito. Esta entrada rápida de epanutin puede llegar a ser complicada, más allá de la genética, porque está entrando rápidamente el fármaco. Es más, la fenitoína, cuando se da por vía IV, puede producir trastornos cutáneos más fácilmente que cuando se da por vía oral, por la rápida entrada al organismo. ¿Qué pasa acá? Digamos, esto es uno de los factores. Disposición genética. Ahora yo le puse ser mujer en periodo fértil. Viste que a las mujeres, acá hay algunos hombres en clase, no sé cuánto porque no me fijé, pero nos toca todas las malas, todo. Y aparte de eso, tenemos mucho más efectos adversos durante la etapa premenopáusica. Y todo se debe a los estrógenos y progestágenos. ¿Y por qué? Fíjense, esto es el estrógeno, algo natural que tenemos todas las mujeres. Los hombres también lo tienen, pero en muy pequeña proporción. Después lo van a ver cuando vean la parte hormonal y endocrina. Fíjense, obviamente, acá tenemos un bencenito, se forma el epoxio, el arenóxido como paso intermedio en el metabolismo de los estrógenos. Por eso las mujeres tienen mucha más posibilidad de tener reacciones cutáneas mucho más en la etapa premenopáusica que el hombre, pero es por la presencia de los estrógenos. Después, cuando la mujer es menopáusica, ya se iguala hombre y mujer. Después, terapia anticonceptiva. ¿Por qué esta mujer, que les mostré acá, justamente que estaba todo aumentado, le dio el rash? Si acá no tenía un problema de epoxihidrolasa, es la única que estaba tomando anticonceptivos en el estudio. O sea, los anticonceptivos obviamente tienen estrógenos y progestágenos, otra vez podríamos estar llevando la formación del arenóxido. El rápido input de la droga, si entra la droga muy rápido, puede llegar a que, por más que la epoxihidrolasa esté bien, se forme mucho arenóxido muy rápidamente y no le dé tiempo a la epoxihidrolasa para desintoxicarlo. Y el metabolismo de la fenitoína más rápido, que sea un extensive, o sea, que metabolice rápidamente, lo que se llama metabolizador extensivo. Por lo tanto, esto es un hecho, digamos, que es una génesis multifactorial que haya pasado esto, pero obviamente se da más en la mujer que en el hombre por las diferencias que les dije. Profe, una pregunta. Dime. La progesterona,
¿qué papel cumplía ahí? O sea, dijiste que era importante, No, pero... capaz que acá es el estrógeno, capaz que te confundiste con la otra que Ah, aumentaba la CYP3A4 con el estudio de itraconazol. A ver, me voy para atrás si querés, esperá. Acá. Este era el estudio de itraconazol, que regula en forma ascendente la CYP3A4. Acá con la fenitoína no va a pasar nada porque esta enzima ni la metaboliza la fenitoína. ¿Sí? el otro era, entonces la que estábamos hablando ahora era el estrógeno. Claro, ahora lo que estábamos hablando era la fenitoína, ¿sí? Que la fenitoína es la CYP12-9, sobre todo la que la metaboliza, y lo que Sí. estábamos hablando en este estudio era los estrógenos, que pueden ser los naturales tuyos, obviamente, todas las mujeres premenopáusicas tienen estrógeno, obviamente, ¿no? O si no, que tomes terapia anticonceptiva. Entonces, a Ah, tomar bien. terapia anticonceptiva, vos tenés la posibilidad de formar esterenóxido, que es un intermediario, que conjuntamente con otro fármaco, o él solo, miren que muchas veces, no sé si le ha pasado a ustedes, ¿no? Pero tomar anticonceptivos a veces las personas le vienen alergias, ¿tá? Le vienen alergias cutáneas, que después se le va con el correr del tiempo. ¿Por qué se le va? Digamos, bueno, porque se acostumbra, se empieza, digamos, a desintoxicar, pero muchas veces, o lo mismo las mujeres menopáusicas, que a veces se le da hormonoterapia sustitutiva, también a veces en las primeras fases tienen reacciones alérgicas. Como obviamente en la terapia, hormonoterapia sustitutiva le das estrógenos a la mujer. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, ahora sí. Bien. Ahora también, otro de los factores que puede influenciar, y esto lo voy a dar medio rápido porque después la vancomicina la vamos a ver cuando veamos algunos antimicrobianos, pero esto es un ejemplo también que nos pasó cuando trabajamos con el CTI, hicimos toda la parte de estudio farmacocinético con pacientes que tenían shock séptico, sepsis severa, o sea, que shock séptico, sepsis severa, pocas veces se revierte, el paciente termina muriendo en la mayoría de los casos. Y fue un estudio bastante bueno que hicimos en esa subpoblación de pacientes y que estaban tomando vancomicina. La vancomicina se reserva obviamente para intrahospitalario, se da por intravenosa y sobre todo actúa sobre gran positivos, ¿no? Entonces, muchas veces se dice, muchas veces, ¿tá? Que a veces no podemos erradicar la infección porque se está con un antibiótico inapropiado, ¿tá? Pero muchas veces no es que el antibiótico sea inapropiado, a veces lo que son las dosis inadecuadas, ¿tá? Y muchas veces los médicos se basan en las dosis convencionales y tienen miedo de subir la dosis, pero en una infección, primero subir la dosis para que llegue las concentraciones adecuadas al sitio y poder erradicar la infección, y después vemos los efectos colaterales. Primero salva la vida. O sea, es mi máxima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa durante la sepsis? Ustedes saben que, a ver, un poco acá. Después voy a las otras. Ustedes saben que cuando tienen, digamos, algún bichito, alguna bacteria, tenemos primero una inflamación local, nuestro organismo va a responder, por suerte, pero ojo que muchas veces si esa inflamación local se pasa a inflamación sistémica, ya se empieza a complicar, y ahí empiezan todas las cascadas de citoquinas, que si no son contrarrestadas en forma importante, o como se deben de contrarrestar, llegamos a un estadio que va a estar bastante complicado, que los médicos le dicen el DOM, la sigla DOM, disfunción orgánica múltiple, en donde hay una disfunción y falla de órganos. Este es lo que queremos evitar siempre, y bueno, a veces cuando nos vienen los pacientes, nos han venido con este estadio ya complicado, pero cuando nos viene el paciente del CTI, las muestras, lo tenemos en esta parte, en inflamación sistémica, que si bien es una sepsis severa, podemos saber que lo podemos revertir. Entonces acá tenemos las citoquinas durante la sepsis, y sobre todo lo que tenemos en un primer estadio de la sepsis, ¿tá? Que acá le puse, ¿cómo se llama ese estadio? Es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es comúnmente como nos llegan los pacientes acá para analizar las muestras. Fíjense la cascada, digamos, o las citoquinas durante la sepsis que tenemos, las interleuquinas 6, la 12, etc. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente crítico? Son pacientes, estamos en cuidados intensivos, ¿no? Bueno, va a haber alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Tenemos la infección, obviamente me da una respuesta inmune que es querida, obviamente, es lo que me va a erradicar la infección, pero hay liberación de mediadores de las células y endotelio vascular, y se producen distintas cosas que pueden llegar a ser complicadas. Va a aumentar la inflamación, la coagulación, la fibrinolisis va a disminuir y se pueden formar microtrombos, esto es muy jorobado, y sobre todo esto, el daño
endotelial también es otra cosa importante que me puede llegar a la disfunción orgánica. Para decirle, digamos, más fácilmente qué pasa en el estadio inicial de la sepsis, esto es importantísimo. Alteraciones en la permeabilidad tisular. Comúnmente en ese estadio inicial de sepsis que tenemos todas las interleuquinas como locas, los mediadores como locos, que va a haber un aumento en la permeabilidad capilar. Pasa para todos lados, o sea, el aumento de la permeabilidad capilar, daño endotelial obviamente, y hay presencia de albúmina en orina. ¿Por qué? Porque obviamente mi riñón, o sea, la filtración va a ser como si fuera un colador eso. Hay una hiperfiltración glomerular, o sea, hiperfiltración. Esto es sobre todo la situación hiperdinamica, que es la que hemos trabajado. Hay un aumento del gasto cardíaco y aumento de clínica renal de las sustancias, y ahí es donde nos vamos a detener. ¿Y por qué ahí? Nosotros comúnmente, ustedes saben que tenemos distintos tipos de antibióticos, pero los que se usan muy habitualmente son los beta-lactámicos, como toda la parte de penicilinas y cefalosporinas, los glicopéptidos, y acá tenemos la vancomicina, justamente con el antibiótico que trabajamos en este estudio, y los aminoglucósidos, como gentamicina, mecacina. Comúnmente todos estos antibióticos que les puse acá, porque con otros pasaría otra cosa y no me voy a, o sea, el estudio lo hicimos para la vancomicina, que se eliminan, la característica se eliminan casi en su totalidad por excreción renal, no sufren metabolismo. Entonces yo le dije que prácticamente tenía la filtración y era eso como un colador el glomérulo, ¿está? ¿Qué va a haber? Se me va a ir, si le doy vancomicina, por ejemplo, que es un glicopéptido, va a haber, y yo mido en sangre las concentraciones, va a haber una caída en las concentraciones, pero no solo total, sino también libre, pues está yendo todo. Va a haber un importante aumento del clearance. ¿Sí? Va a haber un aumento en la permeabilidad capilar renal, como bien les dije hoy, vasodilatación, aumento de la fracción sanguínea renal y también aumento del gasto cardíaco, porque hay una parte de hipotensión en esta primera parte, entonces va a aumentar el gasto cardíaco para compensar. Por lo tanto, para esos fármacos, ¿qué nos pasó a nosotros cuando venía el paciente? Le estaban dando dosis, comúnmente las dosis convencionales de vancomicina son de 1 o 2 gramos. Al paciente le estaban dando ya 4 gramos, ya se estaba quejando todo el mundo, farmacia nos quería matar. Nosotros en la unidad de monitoreo acá en el Hospital de Clínica no estamos en el departamento de farmacia, pertenecemos al laboratorio, ¿no? Nos quería matar y por nuestros cálculos en muchos pacientes le teníamos que dar 6 gramos de vancomicina. Y bueno, en esa época fue hace unos años, bueno, el paciente logró revertir con 6 gramos de vancomicina, pero 6 gramos de vancomicina es un disparate. Pero aparte, ¿qué es lo que pasa? Y esto, esperen un poquitito que lo quiero poner, lo tienen que tener en cuenta. O sea, la evolución, si por ejemplo yo le doy, y esto es algo interesante, si yo le doy vancomicina, me viene el fármaco y le mido la concentración sanguínea y me da, póngale 5, no importa, o sea, no importan las unidades, me da 5. Y le sigo con la misma dosis y el paciente le empieza a bajar la concentración. ¿Eso qué quiere decir? Que la evolución del paciente está cada vez peor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con la misma dosis me va bajando la concentración, quiere decir que está mal el paciente porque el daño, el aumento de permeabilidad capilar sigue y todavía puede empeorar y la concentración va bajando. Ahora, si yo veo que ese paciente está con la misma dosis, su concentración va aumentando, veo que se puede estar revirtiendo ese aumento de la permeabilidad capilar y volviendo a las condiciones originales. Y ahí que digo, bueno, estoy erradicando la infección. ¿Ya? Entonces, la evolución de la patología es muy importante. Les digo que esto no pasa en 2 segundos, o sea, nosotros, esto es muy rápido la evolución de la sepsis, y esto prácticamente lo medíamos 1 o 2 veces por día a los pacientes, las concentraciones, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos acá la concentración de vancomicina, acá abajo en amarillito, ¿ya? ¿Sí? Le viene sepsis, bajan las concentraciones. ¿Qué hago? Aumento la dosis. Pero ojo, si yo aumento la dosis, que es prácticamente lo que tenemos que hacer, después se va a empezar a revertir la situación, que es lo que quiero. Va a disminuir la permeabilidad capilar. Entonces, ¿qué puede empezar a ver? Aumentar las concentraciones. Ojo, aumentar las concentraciones hasta cierto punto. La vancomicina es nefrotóxica, ¿tá? Y tiene otros efectos adversos. Entonces, cuando veo la mejoría clínica en cuanto a la infección y veo las concentraciones están aumentando, empiezo otra vez la reducción de dosis. Y esto ocurre, hay que hacerlo muy rápidamente. Bueno, eso es simplemente la conclusión. Hábitos. El otro día le dije el hábito de fumar, me parece, y yo les había dicho que
el humo del cigarro tiene componentes, y de la marihuana también, que me producen la inducción de la CYP1A2 que metaboliza varios fármacos. Y con esto disminuiría la concentración de algunos fármacos. También tengo que ver qué pasa con la nicotina, o sea, una cosa es el fumar, el humo del cigarro, y otra cosa es la nicotina. Comúnmente la nicotina lo que hace, como ustedes ya saben, que lo vieron el semestre pasado, aumenta la motilidad gástrica. ¿Ya? O sea que el contenido gástrico lo liberás con mayor frecuencia al duodeno. ¿Ya? Pero a su vez también aumenta el peristaltismo intestinal. ¿Ya? Entonces, acá hay otra vez, o sea, ¿qué pasa con los fármacos? Y que estoy viendo si tienen una ventana de absorción o no. ¿Ya? Porque si tiene una ventana de absorción, como yo le dije, aumentar el peristaltismo, puede ser que el fármaco no complete su absorción. Y esto es un estudio que hicimos otra vez con la ciclosporina, que fue muchos ejemplos, vieron en clase la ciclosporina, el inmunosupresor, que lo hicimos en voluntarios sanos, y la ciclosporina tiene una ventana de absorción, es sustrato de la CYP3A4, o sea que la CYP3A4 la metaboliza, y es sustrato de la PGP, que es un transportador de flujo. O sea que podemos concluir que la ciclosporina tiene baja biodisponibilidad por estos factores. Entonces, bueno, esto fue concentraciones medias de ciclosporina en fumadores y no fumadores. Como vemos acá, los fumadores, fíjense que las concentraciones son menores que los no fumadores. ¿Sí? ¿Y qué pudo haber pasado? Pero, profe, una pregunta. ¿Sí? Dime, sí, o sí. sea, ¿En esta? cuando internan un paciente como que no tendría que fumar más. O sea, lo que hace la nicotina, por más que el paciente lo deje hoy, por ejemplo, los efectos esos que nombraste siguen permaneciendo 2 días después, por ejemplo. No, no tienen por qué, ni mucho menos. No tienen por qué. Y la inducción tampoco. Vos tenés o sea, yo nombré 2 efectos. Esto de la parte de, ¿cómo se llama? Del aumento todo el peristaltismo y aumento del vaciamiento gástrico, puede durar un poco, pero no tanto. ¿tá? O sea, no es que se te vaya un día para otro, ¿tá? Pero digo, eso depende de cuánto la nicotina tengas y bueno, ese tipo de cosas, ¿viste? Y ojo, y si no está usando parches de nicotina la persona, o está administrando nicotina, para ustedes saben que se usan, o sea, aparte de usar fármacos para dejar de fumar, se pueden estar administrando parches de nicotina a la persona, ¿no? Pero aparte de eso, yo lo que te quería decir que si me lo preguntás por este estudio, esto fue en voluntarios sanos, no en pacientes. No digo, por ejemplo, me lo estás diciendo en forma internan a una persona. me lo estás diciendo en forma general. Claro, o sea, Claro, ¿cómo se toma esa persona? Esto no es que ¿Como está fumadora o no? No, o sea, si la persona venía fumando, se le pone como fumadora. A ver, es lo mismo que el alcohol. Acá en el hospital no te van a dar alcohol. O sea, digo, tampoco te van a hacer que fumes. Claro. En la historia clínica, cuando vos ves alcohólico. Dice alcohólico o dice fumador. Moderado, leve o intenso. Porque eso lo tienen que, igual se dan cuenta aparte por la parte bronquial y por la tos del fumador. Claro. Eso igual lo tienen que saber, ¿me entendés? Primero lo tienen que saber porque puede el paciente estar mucho más ansioso por el cigarro, y ahí tienen que tomar medidas, y ni te cuento por el alcohol. Por el alcohol sí lo tienen que saber, porque es todo un síndrome de abstinencia que lo tenés que paliar con fármacos, ¿entendés? Igual aún así, a veces también aparece en la historia clínica que aparece paciente, que eso nos llamó, nos dio mucha gracia, ¿no? Paciente enólico. Claro, nosotros, desde el punto de vista químico, cuando ves enólico, decís, todos los pacientes toman alcohol, o sea, decís, todos son todos alcohólicos acá en el hospital. Y en realidad enólico, después nos explicaron los médicos, en realidad enólico es tomar un vaso de vino todos los días. Dije, bueno, me quedo tranquila, o tomar un vaso de alcohol. Porque uno lee enólico y parece espantoso, ¿verdad? Pues enólico, todos los pacientes venían enólicos, yo no puedo creer qué está pasando. Y en realidad ellos tienen una diferencia en lo que es enólico y alcohólico. ¿tá? Porque por suerte lo dijeron, porque si no íbamos a pensar que todos los pacientes que estábamos viendo eran alcohólicos. ¿tá? Claro. Y no era así, porque aparte cuando leíamos la medicación, decíamos, y no están tomando ninguna medicación para el alcohol, o sea, como para justamente evitar los efectos del síndrome, ¿no? Decir, ¿por qué? Y después nos explicaron los médicos. Por eso a veces hay que trabajar en forma conjunta, porque si no en las experiencias te puede llegar a salir muy mal, ¿no? Porque te haces toda una película que no lo es, ¿viste? Y a veces, claro, obviamente no tenemos el mismo léxico, el mismo vocabulario para decir las cosas. Entonces, para mí decir enólico estaba espantoso para todo nuestro grupo. Decir, enólico, qué horrible, enólico, y tal. Para ellos era tomar una copa de vino.
no sé si era espantoso o no para ellos, pero para mí no lo era, y o sea, digo, para nadie lo era, ¿viste? De acá nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Te quedó claro? ¿Sí? Me fui por las ramas, me Sí, parece. sí. Ya. Bueno, anécdota, cerremos paréntesis. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Bueno, que como yo les dije hoy, que la ciclosporina tenía una ventana de absorción, que la nicotina aumentara el peristaltismo y que me pasara la ciclosporina así rapidísimo por ahí, que hacía que justamente se absorbiera menos. ¿Tá? Y bueno, acá terminaría el pantallazo de la clase inicial, y yo les puse esto, pero estos son casos clínicos no para que resolvamos, por favor. ¿Tá? Esto le vamos a aparecer en los parciales de este estilo, pero más fáciles, porque estos son casos clínicos reales, que van a ver que la realidad, digamos, es peor de que si nosotros lo inventáramos acá. ¿Tá? Es peor y obviamente, si bien vamos a poner casos clínicos reales, pero achicados, o sea, con menos patologías. Este caso clínico, fíjense que es un paciente de 71 años de edad, de sexo femenino, con hipertensión arterial, acá, esto es hipertensión crónica de los 40 años, acá le da las cifras máximas de presión sistólica, miren cómo estaba, 290, cifras habituales ahora 130-80, tratamiento con el alapril, que es un IECA, pues presenta cuadro de Angor estable, el Angor es la angina de pecho, clase 2, que esto es lo que vamos a empezar a ver ahora, tiene diagnosticado disnea de esfuerzo, ingresa a emergencia con diagnóstico de infarto agudo de miocardio, que está en la sigla que utilizan, cardiopatía isquémica, fue revascularizada, y en tratamiento con atelonol, ácido acetilsalicílico, después se le realizó estudio de perfusión, tiene secuela del infarto, insuficiencia cardíaca con dioxina, dislipemia, tratamiento con dieta, bocio multinodular, diabetes mellitus tipo 2, presenta glicemias habituales de tanto, con tratamiento glibenenclamida, que justamente es sulfonilurea, e ingresa a emergencia a diciembre con dolor, o sea, esto es de unos años, ¿no? Pero los casos clínicos más o menos, presenta disnea de aparición brusca. Fíjense que tiene unos cuantos fármacos y unas cuantas patologías asociadas, que las patologías comúnmente estas son el convito que a veces tenemos, ¿no? Y bueno, acá es una, digamos, o sea, las patologías las pusimos un poco más, digamos, resumidas, el nivel de potasio, el nivel de la creatinina sérica, los fármacos que está utilizando, ¿tá? Después lo que se le va agregando en el hospital, ranitina, obviamente, diazepam para hacerla dormir de noche, que estoy totalmente en contra, etcétera, etcétera. Nitratos acá, una parina de bajo peso molecular. Y esta es otra historia, sí, también esta es tremenda, esto es un paciente con, digamos, dolor crónico, y fíjense, lo que está en negrito son todos los fármacos que estaba tomando. Impresionante, ¿vieron? Es impresionante. Bueno, fármacos, estaba tomando hojas de zen también, y yo qué sé, estaba tomando levadura de cerveza, pero ginkgo biloba, ginseng, todo lo que hubiera por el camino, aparte de los fármacos, del que hacen son fármacos, dipirona, codeína, etcétera. Y esto, con respecto a estos casos clínicos, obviamente le vamos a hacer preguntas, pero como yo les dije hoy, ojo que no va a ser del tenor de tantos casos clínicos, ¿no? O sea, tan difícil el caso clínico como de tantos medicamentos. Se lo vamos a agregar de a poco. ¿tá? Bueno, quienes tienen alguna pregunta de esta partecita, porque yo ya entraría con insuficiencia cardíaca. Yo no, por ahora no. Claro, es la única que me habla. ¿Cómo te llamas? ¿Camila sos? No sé quién me habla porque no me quiere decir, pero no. No, Lara me llamo. Lara. Algunos de los que tengo están durmiendo, están mudos, no sé, están comiendo. Yo no tengo dudas. Bien. No tengo dudas, gracias. Está bárbaro, perfecto. Entonces ahora vamos a entrar, digamos, al otro tema. ¿Está, chiquilines? Empezamos con la insuficiencia cardíaca. Yo no sé lo que se acuerdan de fisiopato, de fisiología, pero para hacer más fácil les voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Espero que capaz que queda demasiado largo, pero porque si no después no van a entender cuando le estemos hablando de la precarga, la poscarga, ni que hablar que de los potenciales de acción, ¿no? Y que le esté hablando de potenciales de acción lentos o rápidos, después no entienden nada. Pero es simplemente para hacerle, digamos, recordarles un poquitito, digamos, de las cosas más importantes sobre el corazón.
Y vamos a empezar con, tampoco le voy a dar lo que son las aurículas de los ventrículos, eso no tampoco, ni las válvulas, eso no. Pero un poco la fisiología de algunas partes, sobre todo lo que está referenciado a lo que son las patologías que vamos a ver en este semestre. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Bueno, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad que tiene el corazón para actuar como bomba y mandar la sangre al resto del organismo, ¿tá? O sea, y que esta sangre justamente produzca la nutrición, ¿tá? Y satisfaga las necesidades del organismo, ¿tá? Entonces, la insuficiencia cardíaca comúnmente está asociada, digamos, a una disminución del volumen minuto. Disminución del volumen minuto que obviamente está en concordancia, ¿tá? O se relaciona con el retorno venoso. Ustedes se acuerdan lo que era el retorno venoso, que es la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha por minuto de todas las venas, ¿tá? Y también se relaciona con la necesidad de los tejidos. Entonces tenemos que la insuficiencia cardíaca antes se pensaba que era solo por causa de un problema a nivel del corazón. En realidad la insuficiencia cardíaca es un síndrome, no es un problema solo que el paciente pueda llegar a venir con un problema de contractilidad, sino es todo un trastorno neurohumoral que tiene el paciente con insuficiencia cardíaca que es tremendo, ¿no? Y que lo vamos a ver un poco porque son mecanismos compensatorios que se dan, digamos, en ese individuo con insuficiencia cardíaca, y es lo que determina también el uso de determinados fármacos. Pues si no, no van a entender nada por qué la insuficiencia cardíaca, si le estoy diciendo que la mayoría de las veces es un problema de contractilidad, no siempre, ¿tá? Esa es la sistólica de contractilidad, le voy a dar, en vez de darle un fármaco que aumente la contractilidad, le doy un vasodilatador. No van a entender nada, porque, o sea, yo no le voy a dar el médico, ¿no? Pero no van a entender después la farmacoterapia, si estamos hablando de un vasodilatador y va a decir, insuficiencia cardíaca, bueno, por eso le quiero explicar todos los mecanismos compensatorios y decirle que más bien es un síndrome y no es una enfermedad que diga es solo por problema del corazón. Entonces, ¿qué pasa a la disminución del volumen minuto? Si yo tengo una disminución del volumen minuto, ¿tá? Voy a tener signos y síntomas de hipoperfusión tisular. Entonces, el paciente va a tener, obviamente, porque si tengo disminución del volumen minuto y no llega sangre al resto del organismo, el paciente va a estar con fatiga, ¿tá? Va a ser intolerante al ejercicio. Pero a su vez también, si el corazón me está funcionando mal como bomba, ¿qué pasa? Mi corazón, o sea, no va a poder bombear, entonces la sangre se empieza a acumular retrógradamente, porque no, o sea, no me está saliendo bien, digamos, no está abriendo las válvulas para irse, entonces la sangre se empieza a acumular. Y ese acúmulo de sangre, ¿ya? A nivel cardíaco, ¿qué me hace? Obviamente me empieza a aumentar volumen ventricular y aumentar la presión intraventricular, y a su vez que me produce un aumento de la presión capilar pulmonar, porque se empieza a quedar la sangre ahí metida. Y eso me produce signos y síntomas de congestión pulmonar, que son el edema pulmonar y la disnea. Entonces, yo hablo y me olvido pasar las transparencias, perdónenme. Perdón, las diapositivas, dije transparencias, que es de la época del ñaupa, como soy yo. Y ahora, las slides, si quieren, las diapositivas. Bueno, entonces, bueno, esta es la definición, ya creo que la dije. Y ahora sí, va a empezar con esto. Tenemos insuficiencia cardíaca. La primera clasificación, digamos, como la ponemos en sistólica, o sea que acá el elemento que está funcionando mal, es la función o la contractilidad, ¿tá? Esa es la insuficiencia cardíaca sistólica. Pero en muchos casos tenemos que no hay problema en la contractilidad o en el volumen de eyección. Y en muchos casos, le diría casi el 40% de los casos, en ese caso hay una disminución de la distensibilidad cardíaca, ¿tá? Y en ese caso es lo que se dice insuficiencia cardíaca diastólica. Entonces, acá es una clasificación simplemente para que sepan, nosotros a veces lo usamos bastante porque los médicos la ponen en la historia clínica para entender lo que ponen, ¿no? Es la clasificación según la clase funcional de disnea, porque a veces ponen disnea clase 1, clase 2, clase 3, y no sabemos de qué están hablando, cuán mal está el paciente. Y obviamente, cuanto más cerca del 4 está peor, ¿no? Porque en la clase 1 puedes tener, no, los ejercicios no causan muchas fatigas ni disnea. Después ya empieza a haber una ligera limitación, ¿tá? La clase 3
ya aparece ya limitación en la actividad física, la persona no puede prácticamente caminar. Miren que hay test, pero, por ejemplo, hay test de caminar tantos metros en tantos minutos, que es muy importante para la rehabilitación del paciente, que probablemente lo saben para saber en qué clase están y qué actividad se le puede dar a ese paciente, ¿no? Actividad física, digo, ¿no? Y después, la clase 4, es que los síntomas aparecen en reposo. Esto es tremendo. A veces hemos tenido pacientes con insuficiencia cardíaca que casi no pueden hablar y están acostados, no porque no pueden hablar porque están acostados, sino que se fatigan y es una sensación tremenda, ¿tá? Tremenda. Y eso es clase 4, que ya está bastante jorobada. Y después tenemos lo que sería la clasificación, digamos, en los distintos estadios, digamos, del paciente con insuficiencia cardíaca, estadio A, B, C, D, que no lo voy a leer ahora, pero ustedes lo pueden leer, porque yo no le vamos a poner en una clasificación, simplemente para que lo tuvieran. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la insuficiencia al tratar pacientes con insuficiencia cardíaca? Obviamente es mejorar la supervivencia. Porque nosotros vamos a ver que el organismo es sabio, hasta cierto punto, que a veces nos joroba, pero vamos a ver que hay insuficiencia cardíaca que el organismo trata de compensar, y vamos a ver por qué trata de compensar la insuficiencia cardíaca y cómo. Y esos mecanismos a corto plazo de compensación, obviamente, digamos, nos sacan de un peligro, nos sacan de tener la chance de morir. Pero a medida, o sea, a largo plazo, si siguen esos mecanismos compensatorios, disminuye la supervivencia del individuo. O sea, que eso es lo que tenemos que mejorar, la supervivencia. Después hay que retrasar o evitar la progresión de la enfermedad, aliviar los síntomas y obviamente minimizar los factores de riesgo cardiovascular. Perdón, y cuando hablo de factores de riesgo cardiovascular, ¿tá? Obviamente estoy hablando de los factores de riesgo que pueden ser modificables o no modificables, todos. O sea, algunas patologías, si las tengo, son modificables, pero la edad del paciente, si es muy viejo, que es obviamente un factor de riesgo, no lo puedo modificar. Pero es un factor de riesgo también. Ser sedentario es otro factor de riesgo, pero es modificable. La diabetes es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a empezar a hablar y un poco dar algunas definiciones y vamos a ver la función ventricular, la función de los ventrículos, de qué depende. Y depende de 4 factores que son la precarga, la poscarga, la contractilidad, que esos 3 factores dependen o están influenciando lo que es el volumen de eyección, que es el volumen de sangre que se saca por cada latido. Y después la frecuencia cardíaca, que también va a actuar directamente sobre el volumen minuto. Y todas estas cosas que vemos acá, precarga, poscarga, contractilidad, que les voy a dejar la cabeza tipo bombo, porque se los voy a nombrar 20 veces, ¿tá? Todo eso va a estar muy influenciado por el sistema simpático, por la circulación periférica. Y el sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina, del cual vamos a hablar también hoy. Esto me quedó espantoso, pero acá directamente eso ya se lo dije, ¿tá? El volumen de eyección, contractilidad, precarga, poscarga y frecuencia. Entonces, ¿qué es la precarga? ¿Tá? Para empezar, ¿no? Va a ser la fuerza que distiende al miocardio antes de contraerse. ¿Tá? O sea que va a ser la ejercida, digamos, sobre la pared, ¿tá? Al final de la diástole. ¿Y de qué va a depender eso? Sobre todo del retorno venoso, para lo que tengan en cuenta la precarga. El retorno venoso. ¿Y el retorno venoso de qué depende? El retorno venoso depende de la volemia y depende del tono de las venas. Más bien que esto sepan de qué depende el retorno venoso, porque si no, no saben los medicamentos ni cómo actúan. Estoy hablando precarga, retorno venoso, volemia y tono venoso. ¿Me están siguiendo por ahí? Alguien que diga sí. Sí. Gracias. No, porque eso miren que después cuando les voy agregando los fármacos, ahí van a actuar los fármacos también. Entonces, si no, no van a entender nada. ¿Ya? Y después, por otro lado, Una tengo pregunta. Sí, dime. ¿Qué vendría a ser bulimia? Volemia. A ver, ¿alguien le puede contestar qué es volemia? Si yo te digo que un diurético saca la volemia o disminuye la volemia. El volumen de sangre en Ahí circulación. va. Perfecto. ¿Ya? Bien. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, gracias.
El retorno venoso, ¿se acuerdan? Que se los dije recién, pero ¿se acuerdan lo que era, no? No, porque no quiero estar hablando con términos y pienso que lo saben. Ustedes párenme como me hizo la compañera. ¿Va? Sigo. Si no, yo sigo. La poscarga. ¿Qué es la poscarga? Es que la fuerza contra la cual tiene que luchar el corazón como bomba, o sea, para abrir las válvulas sigmoideas y mandar la sangre al resto del organismo o a la arteria pulmonar. ¿Sí? ¿Qué se le opone al corazón? El corazón no abre así las válvulas sigmoideas y manda la sangre donde quiera. ¿Ya? Al corazón se le opone una fuerza, una resistencia, perdón. ¿Ya? Y el corazón tiene que vencer esa resistencia. ¿Y la resistencia por qué está dada? Por las resistencias vasculares periféricas. ¿Me entienden, chiquilines? ¿Sí? Entonces, el corazón, digamos, actúa como bomba, pero él para alargar la sangre se tiene que abrir las válvulas. ¿Ya? Y si las válvulas, tengo del otro lado algo que se me resiste a que esas válvulas se abran, el corazón va a tener que hacer más fuerza para que se me abran. ¿Sí? Y a eso se le llama poscarga. Y la poscarga se puede hacer la similitud con las resistencias vasculares periféricas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en estas curvitas que parecen espantosas, ¿tá? Pero no son espantosas, no lo ven muy bien, pero yo acá se los voy a indicar. Esta es una curvita, creo que está en el Flores y en el Flores debe estar, digo, no me acuerdo si está en el Goodman, pero esta del Flores estoy segura. Fíjense acá, ¿qué puede pasar en el miocardio sano y en el miocardio con insuficiencia cardíaca? Esto que está en negro, que parece tenebroso, acá está una curva plana, que no la ven, pero la pueden poner, indicarla ahí ustedes. Esta curva plana es un corazón con insuficiencia cardíaca jorobadita. O sea, después viene otra curva, si puedo señalizarla bien y no se me enloquece la flechita. ¿Tá? Esta es insuficiencia cardíaca leve y acá tenemos la curva de un corazón normal. Fíjense la precarga. Al yo aumentar en un corazón normal, vamos a empezar, aumentar la precarga, ¿sí? Que la precarga dependía del retorno venoso, volemia y tono de las venas. Usted me dice, ¿cómo puedo aumentar la precarga? Fácil. Cualquier vasoconstrictor, venoconstrictor, ¿qué me hace? ¿Produce? ¿Te la disminuye? No, me la aumenta. Es como si, es como Aumenta si... el tono venoso. Exactamente, porque al pensar en un venoconstrictor, tengan esta idea, como no sé si alguna vez has manguereado el jardín o alguna cosa, agarras una manguera, la apretás, ¿tá? Y te va la sangre, te va el agua, perdón, te va el agua mucho más rápido, o sea, con más fuerza y mayor cantidad, ¿sí? Entonces, producir una venoconstricción que te hace que llegue más, ¿sí? Hacia el corazón, hacia la aurícula derecha. Bien. ¿Sí? ¿Entendieron el concepto más o menos? Sí. Bueno. Pero en Entonces, realidad no llegaría más, llegaría con mayor presión, ¿no? llegaría con mayor presión. Lo que pasa es que eso te puede ser que el corazón no te banque ese recibimiento que tenés de todo lo que te viene con mayor presión. ¿Tá? No te lo banque y ahora vamos a ver por qué. ¿Tá? Pero sería solo fármacos que son que contraen las venas nomás, no las arterias. No, claro. Acá me puse solo con las venas. En realidad, ahí va. Fármaco, sobre todo el simpático. Tengan cuidado. Más allá de pensar un fármaco acá, empecemos el simpático. ¿Sí? Bien. Que el simpático, Bien. ¿se acuerdan que ustedes? Pero ojo que el simpático no solo produce venoconstricción, sino que produce vasoconstricción arteriolar también. Pero esperen que todavía no llegué a esa parte. ¿Tá? Estoy con las venas, ¿está? La precarga, tono venoso y volemia, ¿está? Entonces, porque después van a ver que no solo la cantidad y no solo la velocidad, también hay mayor cantidad de sangre que llega al corazón y la vamos a ver. Pero si yo aumentara la precarga, no importa ahora por qué, porque aumenta el retorno venoso, ¿sí? ¿Qué pasaría en el corazón normal con el volumen minuto? Me aumenta, ¿verdad? ¿Sí? Acá, Sí. Pero si yo tengo esta que Sí. no la ven, esta que está oculta, que no la ven, si yo aumento la precarga, con el volumen minuto no pasa nada. Queda como plano, ¿me entienden? Porque es así la curva, tiqui, 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 como una perfusión parece la curva. ¿Sí? Acá el corazón está recontra jorobado, ¿tá? El aumento de precarga al volumen minuto no le hace nada. Que no en un corazón con insuficiencia cardíaca jorobada.
Ahora, vamos a ver en la derecha, ¿sí? ¿Me siguen con esta? Que está la poscarga. Acá tenemos el normal, una insuficiencia cardíaca leve y una insuficiencia cardíaca jorobada. Fíjense acá si aumento la poscarga. ¿La poscarga cómo la aumento? Aumentando, como dijo hoy el compañero, esto es solo de las venas, pero acá podría aumentar o producir vasoconstricción arterial, ¿verdad? El simpático la produce y eso aumenta la poscarga. ¿Me siguen? Si aumento la poscarga, Sí. ¿qué va a pasar? Al aumentar la poscarga, me disminuye el volumen minuto. Y tiene su que ver, chiquilines, porque si yo aumento la poscarga, ¿qué estoy aumentando? La fuerza contra la cual yo tengo que luchar. ¿Me entienden? Entonces me va a disminuir el volumen minuto porque no va a poder el corazón con eso. De ahí que, ¿por qué se usan vasodilatadores para la insuficiencia cardíaca? Con vasodilatadores arteriales, ¿qué hago? Vasodilato, disminuyo, hago una disminución de la resistencia periférica, ¿verdad? Al vasodilatar, ¿sí? Sí. Entonces, si hago una vasodilatación de la arteria periférica, me disminuye la poscarga. Y ahí disminuye la poscarga, ¿qué mejora? El volumen minuto. Porque el corazón ya no tiene esa cosa contra la cual tiene que luchar. Es como que lo alivia al corazón, ¿me entienden? ¿Sí o no? Disminuís esa resistencia que tiene que vencer. Claro, entonces el corazón funciona mejor como bomba. Entonces siempre es mejor ir a mejorar la poscarga que la precarga. No, o sea, perdón, está muy excelente la pregunta, lo que pasa es que todavía no metí en otro tema, pero ya lo digo. Así les quedas claro. Vos con la poscarga, y eso depende de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Vos con la poscarga, ¿ya? Como dijiste vos hoy, le sacás esa resistencia contra la cual tenés que luchar, entonces mejorás el volumen minuto, ¿sí? Y eso está bueno Sí. para la insuficiencia cardíaca sistólica, está bárbaro, ¿ya? Y fíjense acá que no estoy usando Ujú. ningún fármaco que aumente la contractilidad. Miren qué interesante, ¿me entienden? No estoy usando un inotrópico positivo, que los hay, ¿eh? Estoy solo produciendo vasodilatación, ¿me entienden? Solo con ese tema ya mejoré el volumen minuto. Ahora el compañero me preguntó, muy bien, entonces la precarga no me sirve para nada, me dijo prácticamente. Sí, ¿sabes por qué sirve disminuir la precarga? Ponele que vos tengas, y es importante porque lo vamos a ver con los fármacos, vos ponele que tenés un corazón con una insuficiencia grave cardíaca, ¿verdad? Y Ujú. y te empieza a llegar sangre, y el corazón ya no sabe lo que hace. Entre que no la puede dar mucho, si llega a tener la poscarga aumentada, no la puede dar mucho, le llega más sangre. Es como malabarismo, no sabe qué hacer con la sangre que le llega al corazón, ¿tá? Porque no tiene la fuerza para mandarla para otro lado, ¿tá? Entonces se empieza el corazón, que, bueno, ahora vamos a ver justamente los mecanismos compensatorios, pero ya les voy hablando que se empieza a dilatar, bueno, se empieza a hipertrofiar, todo lo que vos quieras, pero esa sangre que va quedando ahí, que el corazón le llega y no sabe qué hacer, ¿qué va aumentando? El volumen ventricular, ¿verdad? Primero que nada. ¿Y qué aumenta ahí? Las presiones ventriculares, intraventriculares. ¿Ya? ¿Y qué empieza a aumentar ahí? La presión, perdón que me fui, la presión capilar pulmonar. ¿Y qué produce eso? Edema de pulmón y disnea, que son lo que se llaman síntomas congestivos. Entonces, vos disminuyendo la precarga, no mejorás el volumen minuto, pero sacás a la persona de los síntomas, de los signos y síntomas congestivos. Si yo, por ejemplo, el compañero me preguntó, si yo doy un diurético, y se da muchas veces el diurético, ¿qué hace el diurético? Disminuye la volemia, ¿verdad? Si disminuye la volemia, ¿qué va a disminuir? Sí, El retorno. la precarga. Exactamente. Al disminuir la precarga, ¿qué me saca el paciente? Me saca los síntomas congestivos, ¿ya? La disnea y todo eso. Al darle un fármaco vasodilatador venoso, que son también muy usados en la insuficiencia cardíaca, y después vamos a ver cómo, ¿ya? También me disminuye la precarga y por lo tanto me va a sacar al paciente los síntomas congestivos, pero no mejora el volumen minuto. Entonces, ¿yo qué puedo actuar? Puedo actuar por la poscarga o por la precarga. Depende del tipo de cositas que vamos a ver ahora, pero puedo actuar acá, o hay fármacos que son arterio-venodilatadores, ¿me entienden? Que puede dilatar acá y dilatar acá. Son mixtos, digamos, ¿ya? Que se usan comúnmente para emergencia, como el nitroprusiato de sodio. No les quiero decir todo ahora, si no le voy a caer la cabeza así. Pero, ¿me entienden cómo va la cosa?
Sí. Bueno, porque yo me apasiono, entonces me siento a saltar cosas, digo, y bueno, no está bueno. Pero Voy a tendrías seguir. que dar las dos cosas, entonces. O No sea, siempre, serás no. algo que... No, sabés que no siempre, porque eso depende del paciente. Vos en un paciente no tenés congestión pulmonar y todo eso, y más o menos eso lo notás, si está bien, no hace falta dar, digamos, un venodilatador. ¿Ya? O, por ejemplo, si el paciente tiene, digamos, una fuerza de eyección no complicada, un volumen de eyección no complicado, y no tiene, digamos, tantos problemas en el volumen minuto, pero sí en esta parte de los síntomas congestivos, quizás das un, digamos, solo venoso. ¿Ya? Eso depende. Ok, Pero igual muchas yo te gracias. digo que lo que dicen los libros no están así. Cuando viene el paciente, después les voy a explicar cómo viene el paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, que le dan todo, más o menos. ¿tá? Así que esto es lo que te dice un poco teórico, ¿tá? Pero para que vayan entendiendo, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ahora se viene lo lindo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que yo hoy les hablé de los mecanismos compensatorios de la insuficiencia cardíaca. Yo le dije, a corto plazo son divinos, a largo me quiero matar porque me matan al paciente. ¿tá? Y esos mecanismos compensatorios ahora, el organismo se da cuenta que le bajó el volumen minuto, bueno, yo qué sé, digo, no sé, el organismo lo que se da cuenta en la mayoría de los casos es que baja la presión arterial. ¿Por qué? Porque no se olviden de esta máxima, que no, o sea, se saca de física y todo eso, porque obviamente las arterias son como si fueran caños, hablando mal y pronto, pero tengan ustedes presente que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿tá? Entonces, ahí es importante saber que si hay una disminución del gasto cardíaco, del volumen minuto, va a haber una disminución de la presión arterial. Entonces, esto ya lo vamos a ver ahora. No me voy a divagar y voy a ir por orden. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos compensatorios? Algunos mecanismos son propiamente cardíacos, que son dilatación del corazón ¿tá? Y son, digamos, hipertrofia del ventrículo. Y otros son neuromorales. Neuromorales que hablan de la circulación periférica y lo que se refieren sobre todo es al simpático, ¿tá? Que es el que se dispara así inmediatamente, ¿tá? Sobre todo porque tenemos varios receptores en varios lugares, digamos, que detectan un problema en la presión, ¿tá? Y después, más a largo plazo, digo, se disparan también bastante rápido, pero quizás sus efectos duren más a largo plazo, es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina, en los cuales sobre todo ya ese sistema, aparte de producir vasoconstricciones que la va a producir también retención hidrosalina. ¿tá? Por eso a veces el paciente viene con esas compensaciones tan hermosas que viene como un globo, pero les digo un globo mal. El paciente tiene como 30 kilos de más, pero 30 kilos de más por la retención hidrosalina. Le das un diurético y el otro día te adelgazó 30 kilos. ¿tá? Y no es mágico, no es que haya hecho una dieta mágica ni nada. No, no. Es porque la retención hidrosalina es tan grande que le empiezan a dar diuréticos por vía intravenosa y empieza a eliminar, o sea, lo que pesaban antes de entrar, digamos, o cuando entra recién a emergencia, después obviamente cambia la situación. Entonces, ¿qué pasa con los mecanismos compensatorios? ¿tá? Los cardíacos, vamos a empezar. Hoy les dije, ¿tá? El corazón no me bombea nada bien, ¿tá? Volumen minuto disminuido, está pobre que no me bombea. Entonces le empieza a llegar sangre, a llegar la sangre, obviamente, digamos, por la aurícula derecha, le llega a llegar la sangre, el pobre corazón ya no puede más. Pero él llega a un punto que si no está tan jorobado o insuficiente el corazón, se empieza a dilatar. Y empieza a dilatarse, y por la ley de Frank Starling, que la habrán visto en su momento, se empieza a dilatar y eso al irse dilatando aumenta la fuerza de contracción. ¿tá? Y puede mejorar un poco. ¿tá? Pero ojo, si el corazón está con una insuficiencia cardíaca jorobada, por más que dilate, va a quedar el corazón dilatado y mal, ¿tá? Porque le va a venir sangre, no va a poder ¿Puedo hacer repetir nada. la pregunta, profe? ¿La pregunta? ¿Hizo una pregunta? Espera. ¿Era una pregunta? No era una pregunta. Ah, se le cortó la.
Se cortó el A mí audio. se me Profe. cortó todo. Ah, Sí, a mí también como un rato. Me parecía que no, pero como que se Me cortó el pareció que no, silencio. pero está. Como que se cortó, terminó como con como voz de ahora interrogación. a ver, chines, ¿ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, sí, Ahora sí. No, creo que no les hice, puedo estar media chocha porque digo, mirar solo una computadora y no ver a nadie, capaz que me estoy pensando, estoy ya en un delirio, en tremen, pero no, creo que no les hice ninguna pregunta. Lo que No, pasa es no, que se vi lo que cortó. alguien dijo y pensé que era que yo no había escuchado y habían hecho una pregunta. Ah, está. Como se cortó, pensé que estaba esperando una respuesta, profe. Ah, no, llegamos al corazón Quedó en dilatado. dilatación. Ah, está, llegamos al Sí, dilatado. estabas ¿tá? explicando eso. Está. Le expliqué que, bueno, se empieza a dilatar, que obviamente por la ley de Franz Starling, que se empieza a dilatar. Ahí nos quedamos. Ahí va. Entonces ahí aumenta, o sea, se dilata para aumentar la fuerza de contracción. Y eso es una ley, la ley de Franz Starling, que no vamos a ir para esa parte, porque si no, no terminamos más. Pero ¿qué pasa? Si el corazón está muy jorobado, por más que se dilate, no aumenta la fuerza cardíaca. ¿tá? Y por lo tanto ese corazón va a quedar totalmente dilatado y deshecho total. Entonces va a haber una dilatación importante. ¿tá? Y aparte, ¿qué pasa? Tenemos el corazón dilatado, ¿tá? Y le va a llegar sangre a ese corazón. ¿tá? Le va a seguir llegando sangre, pues la sangre le va a seguir llegando. ¿tá? Y el corazón dice, me llega sangre y ¿qué pasa? Me empieza a aumentar ¿qué? Las presiones, digamos, de la pared ventricular, porque ya aumenta todo, me empieza a aumentar el volumen intraventricular, me empieza a aumentar la presión intraventricular y me empieza a aumentar la presión capilar pulmonar. Entonces, ¿qué me puede pasar? Disnea, o sea, los síntomas congestivos, disnea y eh, edema pulmonar. Pero a su vez también ese aumento de la tensión de la pared me puede producir cardiopatía isquémica. Eso lo van a ver después en una clase con Cecilia, lo que es la cardiopatía isquémica. Pero para que sepan, la cardiopatía isquémica, o van a ver angina de pecho, que es el dolor que se siente, ustedes tienen un desbalance entre el aporte de oxígeno y la demanda miocárdica de oxígeno. Y la demanda miocárdica de oxígeno, para que lo vayan, porque ahora se los voy nombrando algo, depende de la fuerza de contracción, de la frecuencia de contracción y de la tensión de la pared ventricular. Cuánto la estoy tensando, cuánto presión le estoy dando a esa pared. Entonces, si acá estoy aumentando los volúmenes, obviamente la pared va a estar más tensionada y por lo tanto aumenta la demanda miocárdica de oxígeno y por lo tanto puede producir cardiopatía isquémica. Pero a su vez también el corazón, fíjense, si yo tengo que me están jorobando mi pared, ¿qué hace el corazón? Acá no me jorobás, ¿ya? ¿Qué empieza a aumentar? Empieza a producir hipertrofia a las paredes ventriculares, que eso está horrible, pero el corazón dice, a mí me está jorobando la pared, porque me estás aumentando los volúmenes, está aumentando las presiones, lo que hago es producir hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? Es el aumento del volumen de los miocitos. ¿ya? Empieza a ser, y un corazón hipertrofiado, es jorobado. Y miren que estoy hablando de mecanismo compensatorio, que son buenos al principio. Pero ¿por qué le digo que son jorobados? Porque en el corazón hipertrofiado, ¿ya? voy a tener que estar disminuyendo la distensibilidad cardíaca. Es un tema muy importante. Y a su vez también la hipertrofia no se me acompaña porque el corazón esté más irrigado. Y por lo tanto, si no está más irrigado el corazón, ¿qué puedo producir? Puedo producir otra vez una cardiopatía isquémica. ¿Me están siguiendo por ahí, chiquilines? Sí. A ver si no, porque seguía hablando y no. Bueno, esto es. Bien, entonces, eso es lo que pasaría el propio corazón. ¿tá? Pero ¿qué pasa también? Yo les dije que el sistema o la circulación periférica va a empezar a actuar, pero va a empezar a actuar porque va a disminuir la presión arterial, disminuir el volumen minuto. Entonces, ¿qué me va a producir eso? El simpático empieza como loco a estar ejerciendo todas sus fuerzas. Entonces, el simpático, ¿qué va a hacer? A nivel de las arterias y de las venas, va a producir constricción. Entonces, ¿qué voy a tener? Una vasoconstricción arteriolar, una venoconstricción. La vasoconstricción, las arterias que me produce, aumento de la resistencia periférica. Y entonces eso que me produce, aumento de la poscarga. Si aumento el tono venoso, ¿qué me va a aumentar? La precarga.
La precarga, y antes de la precarga para que se vayan tomando el retorno venoso. ¿Tá? Te digo para que vayan siguiendo, ¿viste? Que el retorno venoso, acuérdense que depende de la bulimia y el tono de las venas, ¿está? Ese simplemente. Entonces tengo, fíjense cómo voy teniendo al hombre, o a la mujer, perdón, que llega con corazón dilatado, hipertrofiado, con poscarga aumentada y con precarga aumentada. Vayan agarrando la cuenta. Entonces, eso es lo que hace el simpático a nivel de las arterias y las venas, pero ojo que el simpático también actúa a nivel del propio corazón. Entonces, a nivel del corazón, ¿qué hace el simpático? ¿Qué hace el simpático a nivel del corazón? Ahora sí pregunto, y no se me cortó. ¿Aumenta la frecuencia cardíaca? Y la fuerza de contracción cardíaca. Ahí va, aumenta todo, ¿está? Perfecto, aumenta la fuerza de contracción cardíaca porque vamos a quedarnos ahora con 2, porque también aumenta la conducción. Aumenta la fuerza de contracción cardíaca porque es inotrópico positivo, ¿verdad? Produce un inotrópico Sí. positivo. Aumenta la frecuencia cardíaca porque es cronotrópico positivo, ¿sí? Entonces, a nivel del corazón, ¿el que quiere? Aumentar la fuerza de contracción. Y la va a poder o no, no lo sé, depende. ¿tá? Depende de cuándo esté jorobado el corazón. Pero la frecuencia cardíaca sí la va a poder aumentar. Y va a venir el tipo con taquicardia. Porque la taquicardia va a estar por el simpático. La taquicardia, pobre, no, si está muy descompensada, no va a poder compensar nada el volumen de minuto. Pero el individuo va a venir con taquicardia. ¿Sí? Eso está el simpático. Esperen un poquito. Y esperen porque estaba tomando un café, perdón. Bien, perdón. Pero después llega un momento, ¿tá? Que les hablé de otro tema. El sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina. Y acá empieza otra vez. Si el individuo venía así, ahora ni les quiero decir la retención hidrosalina, si esto no se compensó y no llegamos a un gasto cardíaco normal en el reposo, empieza la retención hidrosalina. Entonces, ¿cómo empieza todo el temita? Esto ya lo habrán visto 20.000 veces, pero igual se lo explico otra vez para que no digan que no se los explico. ¿eh? Ustedes saben que la renina es una proteasa. La renina se sintetiza, almacena y se secreta a nivel de las células justaglomerulares del riñón, que están sobre la arteria aferente. Y la renina, ¿sobre qué actúa? Actúa sobre un grupo reducido de sustratos, pero sobre todo es muy afín a uno, que es el angiostensinógeno, que es una alfa-2 globulina. Y el angiostensinógeno lo que hace, al actuar, mejor dicho, la renina sobre el angiostensinógeno, es formar angiostensina 1, que es un decapéptido que por medio de la enzima convertidora de angiostensina forma angiostensina 2. Bueno, acá empezamos con la angiostensina 2. Bueno, la angiostensina 2, de por sí, ella produce una vasoconstricción importante. A su vez también la angiostensina 2 promueve o estimula más el simpático. Y a su vez la angiostensina 2 sobre lo que sería el corazón produce un remodelamiento cardíaco que no es nada deseado. Y a su vez la angiostensina 2 produce la liberación de aldosterona desde la corteza suprarrenal. Y esa aldosterona, que es un mineralocorticoide, actúa sobre el túbulo distal colector. ¿Se acuerdan de la aldosterona? Pregunté, que es un mineralocorticoide. Eso aumenta la retención de ¿De agua y sodio. Perfecto, la aldosterona actuando sobre el túbulo distal colector, que actúa a nivel ahí de un receptor citoplasmático, que después lo vamos a ver mejor con diuréticos. No es un diurético la aldosterona, le voy a decir que lo vemos mejor en el tema diuréticos. Entonces, cuando la aldosterona actúa a nivel del túbulo distal colector, lo que produce es que se abran determinados canales de sodio, aumenta la resorción de sodio, obviamente al sodio siempre le sigue el agua, o sea que se va a producir una retención hidrosalina, pero a su vez la aldosterona provoca que se elimine potasio, o sea, la secreción de potasio a ese nivel también. Que después van a ver que es importante cuando veamos los distintos fármacos, para que lo tengan en cuenta. Pero a su vez la aldosterona actúa o puede actuar sobre el corazón y no es nada buena,
porque sobre corazón también produce lo que se llama fibrosis cardíaca. Entonces, vieron que estas sustancias que las necesitamos pueden ser bastante perjudiciales. Y por último tenemos la liberación de vasopresina, que es vasopresina o hormona antidiurética, que se secreta a nivel de la neurohipófisis. Mira cómo me fui para allá arriba, para el central. Y a nivel de la neurohipófisis, la hormona, esta vasopresina o antidiurética, actúa a nivel de los túbulos distales o colectores, haciéndolos más permeables al agua. Por lo tanto, acá ya le estoy avisorando, ya le estoy diciendo que va a haber una retención hidrosalina importante. Y ahí empiezan los edemas también periféricos. Bueno, esto es un resumen, perdón, pero ya lo dije casi, es un resumen de la angiostensina 2 actuando o produciendo alteraciones, digamos, rápidas a mediano y después la cardiovascular alterada. ¿Cómo se libera renina? Bueno, la renina se libera, y esto es importante, cómo se secreta la renina, por qué empezó todo el problema de la renina, ¿verdad? ¿Por qué mi organismo me termina aumentando la secreción de renina? Bueno, la secreción de renina, en realidad, es por 3 vías sobre todo, ¿no? O se produce por 3 vías. 2 de ellas son intrarrenales y otra es el del sistema nervioso central. Y vamos a hablar, como una de las vías intrarrenal, de la mácula densa. Yo no sé por qué las máculas densas los ponen nerviosos, pero nunca a los estudiantes les gusta la mácula densa, y la mácula densa en realidad son células nomás epiteliales que se encuentran, por acá lo tengo ahí, lo tiene el dibujo, que se encuentran, digamos, adyacentes a las células justaglomerulares, y esas células epiteliales son especializadas, digamos, y se encuentran en la rama ascendente de la asa de Henle, que creo que lo tengo más bien. En la rama ascendente de la asa de Henle, miren acá está el túbulo proximal, la rama descendente de la asa de Henle, la rama ascendente de la asa de Henle, y acá se encuentran, digamos, acá tenemos la arteriola eferente y aferente, el glomérulo, y acá, entre esa posición tan privilegiada, tenemos la mácula densa. Pero eso es un sistema de células especializadas, y que detectan, vamos a ir a la figura de acá abajo, lo que detectan es la cantidad de sodio, ¿tá? Entonces, de acuerdo a eso, ellas van a producir determinadas cosas, a producir dentro de esas células especializadas, que me van a dar señales a las células justaglomerulares para aumentar o inhibir la secreción de renina. Entonces, si prácticamente no hay sodio, póngale que por el acá es como si fuera acá el túbulo, ¿no? Más bien es el túbulo. Si acá no hay prácticamente sodio, ¿tá? ¿Qué puede llegar a decir nuestro organismo? ¡Oh, no hay sodio! Largar renina para empezar a, digamos, a retener sodio. ¿Me entienden? Porque detecta acá, en el túbulo, que no hay sodio, dice empezar a largar renina. Pero ¿cómo lo hace? ¿Tá? Esa depleción de sodio, ¿tá? Va, y acá tenemos este cosito, ¿no? Regula a una sintetasa de óxido nítrico, ¿tá? Y se forma óxido nítrico, que juntamente con el anión superóxido va a formar peroxinitrito. Y este peroxinitrito, ¿a qué me estimula? A la COX-2, ¿se acuerdan que era inducible la COX-2, ¿está? Y justamente, acá, ¿qué me hace la COX-2? Pasar el ácido araquidónico ¿a qué? A prostaglandinas, ¿se acuerdan, verdad? De los AINES. Y estas prostaglandinas, qué susto, me asustaron, como no me contestan, muy bien, salté. Y estas prostaglandinas me actúan, por acá voy, ¿vieron? Poco sodio, me pasa todo esto. Y estas prostaglandinas me actúan a nivel de las células justaglomerulares, aumentando, de forma positiva acá, al AMP cíclico. Y el AMP cíclico va a producir ese aumento, la liberación de renina. ¿Qué pasa si hay mucho sodio? Es como que se me va agotando el ATP, porque acá tenemos en la vasolateral, tenemos, digamos, una bomba de ATP, y se va formando adenosina. Acá, dice ADO. Y la adenosina me actúa en forma contraria, disminuyendo la liberación de AMP cíclico y por lo tanto disminuyendo la liberación de renina. ¿Ah? Porque si el organismo dice, me estoy filtrando mucho sodio, es que tengo mucho. Se puede equivocar, pero eso es lo que hace el organismo. ¿Ah?
Entonces acá simplemente creo que les puse un resumen, sí, angiostensinógeno, angiostensina 2, bueno, esto donde están los pulmones y todo eso, bueno, el angiostensinógeno en el hígado, que creo que no se los dije, pero bueno. Ya, y acá la angiostensina 2, todo lo que me puede llegar a hacer, ¿ya? Hasta llegar a también la secreción de la hormona antidiurética. Y esto acá esto es lo mismo, pero acá lo que me interesa, porque después esto lo vamos a ver cuando veamos IECA, que yo hoy les dije que para pasar de angiostensina 1 a angiostensina 2 era por la enzima convertidora de angiostensina, ¿verdad? Pero ojo que hay otras enzimas que no son las enzimas convertidoras de angiostensina que pueden pasar la angiostensina 1 a la 2. O sea que si yo bloqueo hasta acá con un IECA, que son fármacos que vamos a utilizar, quizá pueda seguir pasando algo de angiostensina 1 a la 2. Y lo mismo, no todo siempre el angiostensinógeno sigue esta vía, sino que por enzimas que no corresponden a la renina puede pasar angiostensina 2. Les digo porque a veces fracasan algunos planes terapéuticos y es para saber que hay otras explicaciones, que hay otras vías, ¿sí? Y la angiostensina 2 después actúa sobre sus receptores, AT1 y AT2, que en realidad acá el más importante es AT1, el que se conoce, que es el que produce la liberación de aldosterona, como hablamos hoy, la vasoconstricción, el remodelamiento todo el músculo cardíaco y vascular, aumenta la actividad simpática, etc. Bueno, acá es lo mismo, varias veces. Y acá simplemente, que esto también se los dije ya, el efecto de aldosterona, más allá de la retención de agua y de sodio y agua, la retención hidrosalina, también la fibrosis miocárdica que me interesa, ¿no? Y obviamente hay pérdida de potasio con la aldosterona. Entonces, acá simplemente les puse un cuadrito que lo sacó un libro muy viejo, el Guyton, de fisiología, que a mí me gusta mucho, en los cuales vemos un paciente con un corazón lesionado en forma grave, como puede ser un infarto agudo del miocardio, y en acá cómo compensa, o cómo la insuficiencia cardíaca está compensada, y acá cómo está descompensada. Entonces, voy a explicarlo un poquitito. Acá el punto A, en el corazón normal, porque aquí tenemos un corazón normal, pero en el punto A, ¿por qué lo ponemos? Porque es el gasto cardíaco normal en reposo, de 5 litros por minuto. Pónganle que el corazón ahí, el paciente tuvo una lesión, sufrió un infarto agudo. Entonces acá, la curva, el nuevo equilibrio va a estar acá en esta curva. Corazón lesionado de forma aguda, y llegamos a un punto B, un punto de equilibrio. El punto B, fíjense que ya tiene un gasto cardíaco, sufrió un infarto, el gasto cardíaco está más, debe ser 2 litros por minuto, estamos disminuido la mitad. Pero ¿qué pasa? El corazón está lesionado, la sangre está viniendo, hay un estancamiento de sangre del corazón, con esa precarga ya no puede. Entonces, ¿qué empieza a aumentar? La presión de la aurícula derecha. Y acá ya tenemos, en vez de este punto que tenía 0, el punto A, ya tenemos 4. ¿Ya? Pero después, ante eso, hay un corazón lesionado, fíjense el C, con estimulación simpática. Acá el simpático ya empezó a actuar. ¿Qué hizo el simpático? Aumentó, digamos, el gasto cardíaco. Pero todavía no lo llevó al nivel de 5. Y todavía el simpático, obviamente, con todos los temas que produce a nivel de la circulación periférica, todavía aumenta un poco más la presión de la aurícula derecha. Y después empiezan a retener líquidos y el corazón parcialmente recuperado, que es el punto D. ¿Por qué decimos parcialmente recuperado? Fíjense la curva de gasto cardíaco. O sea, parcialmente recuperado si el individuo está en reposo. Cuando empieza a hacer ejercicio se va, no digo que sí, se descompensa. ¿Ya? Porque nosotros tenemos una reserva, ¿ya? En el corazón normal, una reserva cardíaca para cuando hacemos ejercicio. Entonces acá podemos estar relativamente bien. En este caso, que el corazón está hecho huasca, fíjense, o sea, empieza acá el infarto, el corazón no le da para más, empieza el simpático, retención hidrosalina, y sigue la retención hidrosalina porque no lo llegó a poner nunca un gasto cardíaco normal de 5 litros por minuto. Se va a retener hasta que el individuo muere de eso. Entonces, acá ya empezamos con el tratamiento. Yo les voy a resumir. Tenemos presión arterial y gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿Cómo me viene el individuo si está complicado? Resistencia periférica alta, poscarga alta.
precarga alta, puede haber una volemia alta, un tono venomotor alto, taquicardia, ¿tá? Corazón dilatado, hipertrofia cardíaca, taquicardia, bien hecho pomada prácticamente en el peor de los casos, ¿tá? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Tá? Y le voy a hablar en forma general y para que lo vayan entendiendo. O sea, si ustedes ya saben eso, es más fácil, sin saber los fármacos, muchos ya lo van a saber después, ¿no? Pero ¿cómo pueden ustedes tratar a ese paciente? Pueden aumentar la contractilidad, si es lo que estaba alterado. ¿Tá? Y ahí que se le dan inotrópicos positivos. ¿Sí? O pueden también mejorar el rendimiento hemodinámico. ¿Tá? ¿Cómo reduzco eso? ¿Cómo mejoro eso? Perdón. O reduciendo la poscarga. ¿Y qué le doy la reducción de la poscarga? Vasodilatadores arteriales. ¿Sí? O puedo también disminuir la precarga. Y como la precarga depende de la volemia y del tono venomotor, que le puedo dar diuréticos, y que a su vez voy bajando, obviamente, la volemia, los edemas, y vasodilatadores venosos. Y acá le puse IO, porque se pueden dar las dos cosas. ¿Sí? Entonces, si un paciente viene tipo globo, no me va a estar preocupado, globo de que está totalmente edematoso, diurético a primera y a todo lo que da, porque le tengo que sacar esos edemas, porque si no el paciente muere. ¿Tá? Y después voy viendo con las otras cosas. ¿Tá? Entonces, hasta ahí se va entendiendo, chiquines. Sí. ¿Sí? Sí. Está, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Y acá les puse este cuadro que a mí me gusta mucho y digo, no es que, pero se lo voy a mostrar un poquitito, ¿no? Vamos a empezar por acá. Acá empezamos. Gasto cardíaco disminuido. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Gasto cardíaco disminuido, hipoperfusión tisular. Entonces, ¿qué voy a tener? Fatiga e intolerancia al ejercicio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahí que dicen, bueno, ¿qué puede pasar si lo tengo disminuido? Me puede aumentar todo el volumen, porque el corazón no puede bombear bien, y me aumenta el volumen ventricular, acá estoy, el ventrículo izquierdo sobre todo, me aumenta la presión intraventricular, me aumenta la presión capilar pulmonar y se produce, edema pulmonar. ¿Sí? ¿Qué puedo usar para esto? Para los edemas, voy por la parte pulmonar recién, ¿Está? Puedo usar diuréticos, que andan por acá, ¿está? Diuréticos, ¿está? Porque ahí voy bajando el volumen. ¿Está? Bien. Ahora me vengo para acá. Que justamente eso también me produce estimulación del simpático. ¿Está? Porque si disminuye el gasto cardíaco, que hemos dicho hoy, que disminuye la presión arterial. ¿Está? Porque presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Entonces, si estoy acá estimulación del simpático, ¿qué me produce el simpático? Vasoconstricción, como dijimos a todo nivel, dijimos hoy, taquicardia, ¿tá? Que son las dos cosas que voy a ver. Y la vasoconstricción, ¿qué va a ser? A nivel, digamos, arterial y a nivel venosa. Y la taquicardia, para el corazón directamente. ¿Tá? La taquicardia, ¿qué me puede producir? Obviamente, ustedes, si estén, por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar la perfusión de un corazón? La puedo mejorar bien, quizás mejor, con bradicardia. No quiere decir que el paciente lo tenga con bradicardia, ¿no? Pero la bradicardia me aumenta el tiempo de la diástole. La diástole justamente es el momento que se perfunde mejor el corazón. Ahora, si yo tengo taquicardia, justamente va a disminuir la perfusión del corazón. ¿Ya? ¿Y eso que me puede producir? Una isquemia miocárdica. ¿Sí? Aparece acá. Entonces, a su vez, ¿qué fármacos puedo trabajar? ¿Tá? Y están acá arriba cuando pueda señalar, ahí va. Yo quiero decir, bueno, la estimulación del sistema nervioso simpático no la quiero.
¿tá? No la quiero, ¿y saben por qué no la quiero? Al principio todo bien con el simpático, pero a la larga me disminuye la supervivencia con el simpático, ¿tá? Me disminuye jorobado porque me produce cardiopatía isquémica, pero a su vez también, fíjense que voy a tener muchas catecolaminas y a su vez esas catecolaminas, sobre todo las que actúan sobre los receptores beta 1 que van a estar a nivel cardíaco, si yo tengo mucho como agonista en los receptores beta 1 a nivel cardíaco, se va a producir una disminución, una desregulación o regulación hacia abajo de los receptores beta 1 a nivel cardíaco, lo que me empeora todo. Porque con los receptores beta 1 justamente es con el aumento de la contractilidad cardíaca. Entonces, ¿qué le puedo dar? Perdón. Le puedo dar beta bloqueantes que me actuarían sobre la taquicardia y sobre la parte de la estimulación del simpático, o beta 1 selectivos o no selectivos, o carvedilol, que el carvedilol comúnmente se usa mucho para la insuficiencia cardíaca porque no solo es beta bloqueante, sino bloqueante alfa. Y acá estoy bárbaro, porque el bloqueante alfa, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan lo que hacía un bloqueante alfa? ¿Un alfa bloqueante? Antihipertensivo, ¿no era? Es antihipertensivo, sí, bárbaro, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace para que sea antihipertensivo? ¿Pero un alfa bloqueante no selectivo? Sí, 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 pero ¿qué es lo que hace un alfa bloqueante? No me preguntes si es selectivo o no. ¿Qué es lo que hace un alfa bloqueante? Yo sé que me quieren decir que baja la presión arterial, pero ¿qué es lo que hace? Sí. En la resistencia periférica, ¿qué es lo que hace? La disminuye. Ahí va, la disminuye. ¿Por qué? ¿Qué produce? Vasodilatación. Ahí va, acuérdense que justamente las catecolaminas producen vasoconstricción. El alfa bloqueante produce una vasodilatación. Y si produce una vasodilatación y disminuye la resistencia periférica, ¿cómo va a bombear el corazón? ¿Mejor o peor? Pasa que depende porque afecta la precarga, ¿no? No. Llega menos sangre. Es un alfa bloqueante puro, que actúa más bien sobre la parte arteriolar. O sea, sobre la poscarga. Disminuye la poscarga. Mejor bombeo bombea porque... mejor. Ahí va, disminuye la poscarga que alguien Disminuye nos la dice. poscarga. Y si disminuye la poscarga, ¿cómo va a ser el volumen minuto? ¿Peor o mejor? Mejor. Y mejor, porque ¿se acuerdan Porque que... tiene que... menos resistencia. Ahí va, exactamente. Tiene que vencer menos resistencia. Entonces el volumen minuto me aumentaría. Y estoy bárbaro ahí. ¿Me entienden, chiquilines? ¿Sí? Sí. Entonces, darle un alfa es bárbaro acá, porque el carvedilol justamente es beta y alfa bloqueante. Con el beta me estoy sacando toda la estimulación simpática. Miren que acá es cuando ya viene jorobado el paciente, ¿no? Digo, no es que no quiera la estimulación simpática, yo le dije que a corto plazo todo bien, a largo plazo andaba, hablemos bien, a largo plazo es horrible, ¿tá? Pero en el carvedilol, que es alfa y beta bloqueante, actúa de las dos maneras, ¿sí? Y ustedes saben, y nadie se lo preguntó, ustedes, a ver, utilizo un beta bloqueante, ¿no? ¿El beta bloqueante no estaría mal utilizarlo? Tengo problema de contractilidad cardíaca, está disminuida. ¿El beta bloqueante no estaría mal? Y sí, porque te disminuye todo lo que sea la frecuencia del corazón. Bueno, la frecuencia acá, ojalá. Y la contractilidad. Ahí va, la frecuencia que la disminuya nomás porque tengo taquicardia, ¿está? O sea que en eso bárbaro, ¿está? Pero justamente yo tengo un problema de contractilidad, de fuerza, ¿está? Porque es lo que definimos del volumen minuto en este caso, ¿no? Tengo un problema de fuerza, ¿está? Y le doy un beta bloqueante que es inotrópico negativo. O sea, sería totalmente... Si yo hubiera contestado, o sea, nuestra generación, cuando teníamos este curso de farmacodinamia, le estoy hablando, no sé, que capaz que lo más seguro que no fueran nacidos, en el año 83, por ahí, 84, teníamos el curso de farmacia, o sea, ahí es cuando yo en el 80 entré, pero en el 84 habré hecho farmacodinamia, ¿tá? Yo le decía al médico, que en ese momento se llamaba el médico, que le daba un beta bloqueante, aparte del examen oral, me hacía salir oral todavía y me
recontra, no sé, me gritaba burra de lejos, ¿no? Pero ahora, ¿tá? No, está bien darle un beta bloqueante en determinados casos. Es más, el beta bloqueante mejora la supervivencia. ¿Por qué? Y ahí lo que se tiene que fijar, no ustedes, el médico, es qué fracción de eyección tiene, si está muy jorobada el volumen de eyección de ese paciente. O sea, si la fuerza de eyección está jorobada o no. Entonces hay valores, si está muy bajo, no sería bueno darle un beta bloqueante, pero si no, sí sería muy bueno porque sacaría todo el mecanismo compensatorio de las catecolaminas, ¿me entienden? Entonces, darle un beta bloqueante no está mal y en la mayoría de los casos funciona, salvo que esté muy complicado el paciente, que esté muy deteriorado, perdón, del punto de vista de la contractilidad, que ahí sí estaría contraindicado. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Sí, Está. sí. Entonces, esperen que, bueno, entonces yo tengo acá el vasoconstricción, acá me voy a la poscarga, porque acá vieron que estaba todo con vasoconstricción, taquicardia. A la poscarga, vasodilatadores, me aumenta, bueno, esto me aumenta la poscarga, esto es lo que pasa si no lo tengo, si lo estoy compensando, me aumenta la poscarga, aumenta la tensión de la pared ventricular, hay dilatación, como hablamos hoy, toda la bioquímica alterada, etc. Entonces acá puedo usar para disminuir la poscarga, otra vez, vasodilatadores. También puedo tener aumentada, ¿se acuerdan? La precarga, ¿ya? Entonces, ahí si tengo aumentada la precarga, me voy para acá mejor, porque así no lo sé lo pesco. Esperen un poquito. Acá. Me voy por este lado porque así, si no, se los voy a decir todo mal. Tengo la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vimos, vasoconstricción, aumenta el volumen sanguíneo, porque se acuerdan que termina todo el tema con retención hidrosalina, y por lo tanto se aumenta el volumen sanguíneo, va a tener edemas sistémicos a nivel periférico, y por lo tanto puedo usar diuréticos también. ¿tá? Y para evitar, digamos, todo esto, que lo que me hace es también aumentar o sea, miren que la parte del sistema renina-angiotensina me aumenta la precarga y también me aumenta la poscarga. ¿tá? Acá y acá. ¿sí? Puedo usar algo bastante importante, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los famosos CIECA. ¿Y cómo me actúan los CIECA? Los CIECA me evitan que se forme angiotensina 2. Si no se forma angiotensina 2, ¿qué voy a ver a mi favor? A ver. Con un IECA, por ejemplo, acá. ¿Qué vería a mi favor? Con un IECA. A ver, díganme si lo quieren decir mejor o lo entienden mejor con respecto a la precarga o la poscarga. ¿Qué diría con un IECA? Estoy evitando... ¿No es favorable a la precarga? Perdóname, ¿es favorable o no? ¿Favorable a la precarga? ¿No te la disminuye? ¿Y por qué? Perfecto. Ahora me vas a explicar por qué. Está perfecto. Y porque no se da toda esa retención de líquidos, ¿no? Perfecto. Que por un lado no se da la retención del líquido, porque no se me estaría tanto yendo para formar aldosterona y ¿cómo se llama? Y vasopresina. Entonces eso que me disminuye la volemia, ¿verdad? ¿Sí? Se cortó ahí, no sé. ¿Ahora me escuchan? Sí. Está. Entonces, si no se me forma aldosterona o vasopresina, ahí estaríamos provocando cierta diuresis, los inhibidores de la ECA, ¿verdad? Sí, y también inhibe la vasoconstricción, ¿no? Perfecto. Entonces ahí tampoco me inhibiría, o sea, no se estimularía tanto el simpático, ¿se acuerdan? Porque también la angiotensina 2 producía vasoconstricción, pero también estimulación del simpático. Entonces también disminuiría el tono venomotor. ¿Sí? Sí. Por ese lado disminuiría la precarga. Ahora nos vamos a la poscarga. ¿Por qué el IECA me puede bajar la poscarga? ¿Por qué un IECA? Un poco lo dijiste, no sé, la que habló recién hace poquito. También disminuye la resistencia periférica. Perfecto, disminuye la resistencia. Esa voz la conozco. La conozco del consejo, ¿esa voz puede ser? Sí. Magdalena, viste, te conozco la voz. Ahora no hablas más, puedes hablar. Entonces,
como dijo Magdalena, también un inhibidor de la ECA, ¿tá? Al no formarse angiotensina 2, que es recontra vasoconstrictora, se produce una vasodilatación, pero a nivel arteriolar también, por lo tanto disminuye la poscarga. Entonces con IECA me estoy sacando también de los dos lados, ¿verdad? Disminuyendo la pre y la post, por las dos cosas que me dijeron ustedes. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, me voy para acá arriba. Yo también puedo aumentar directamente la fuerza de contracción. Porque vieron que acá me fui ya a lo periférico, yo, porque comúnmente se le da mucha bolilla a toda la parte de bajar la precarga, la poscarga y todo eso. Pero ahora, con el que voy a empezar justamente, hoy no sé si hoy creo, es justamente aumentar la contractilidad. ¿Y cómo puedo aumentar la contractilidad? Puedo aumentarla con glucósidos cardiotónicos, que el que vamos a ver y el único que existe en nuestro país, y en realidad el único que existe, porque es la digoxina. Hace muchos años existía la digitoxina, pero la semilla media más larga, la semilla de eliminación más larga, bueno, trajo bastantes problemas, y ahora solo queda la digoxina, que es bastante problemática y bastante tóxica también. Pero estos son un mecanismo de acción que actúa directamente aumentando la fuerza de contractilidad, que después lo vamos a ver, y también puedo utilizar, pero solo en casos de emergencia, si el paciente está hospitalizado, aquellos fármacos que se conocen como inodilatadores, o sea que son inotrópicos y vasodilatadores. Y estos fármacos son fármacos que aumentan el AMP cíclico. Algunos de ellos ustedes ya lo vieron, que son simpático-miméticos, como la dobutamina y la dopamina, y otros, no lo vieron capaz, son los inhibidores de la fosfodiesterasa, que también me aumentan el AMP cíclico porque evitan la degradación de la fosfodiesterasa. Por ejemplo, la amrinona, es horrible la palabra amrinona. Y otros que actúan por un mecanismo diferente, este es el ñu, los últimos fármacos que salieron, que sensibilizan a las proteínas para el calcio, que se llama levosimendan. Es espantoso el nombre también, ¿no? Entonces, estos actúan, todos estos aumentando la fuerza de contracción. Entonces, fíjense acá, todos los fármacos que puedo utilizar acá. ¿Esos últimos Sí, se usan decime. solo, digamos, en caso de emergencia? Sí, esto que, la dioxina no, pero esto que te No, puse no. acá, que lo estoy viendo acá, ¿le sale ahí Ujú. la cosita esta, la Sí, flechita? lo veo la flechita, sí. Ahí va. Entonces, estos que están acá, que son los que aumentan el MP cíclico, ¿tá? Que después vamos a ver, Ajá. se usan en caso de emergencia y por poco tiempo, porque si no, reventás al paciente, lo matás, ¿tá? Lo Porque ¿no sacás. estarías como haciendo lo mismo que los mecanismos compensatorios? Sí, por eso, pero por eso vamos a esperar porque todavía no los di, pero se usan, pero claro que lo reventás al paciente, dalo 48 horas y sacalo de la crisis, de la insuficiencia cardíaca descompensada, de que lo mata, y después sacáselos, ¿tá? Y después te voy a explicar por qué se usan, ¿tá? Ok, muchas gracias. Y esto, y este de acá, de Gosimendan también, esto que ven acá, se usan en emergencia y totalmente controlado al paciente, ¿tá? Totalmente controlado. Quiere decir controlado que en cuidados intermedios, ¿tá? ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos simplemente, esto es un esquema, ¿tá? De fármacos que se pueden usar, que a mí me interesó ponerles porque hay algunos que reducen más la precarga y son sobre todo fármacos de reducción de precarga, y cuando tienen menos flechitas, menos ahí asterisquitos esos, de reducción de la poscarga. Entonces tenemos los nitrovasodilatadores, que sobre todo disminuyen la precarga, pero ojo, acá hay uno que lo vamos a ver también, que es el nitroprusiato de sodio, que disminuye tanto la precarga como la poscarga. Este se usa en emergencia también. Pero son nitratos, ojo, es otro fármaco. Inhibidores de la ECA, como hablamos hoy. Precarga y poscarga, como ustedes hoy fueron razonando. ¿Tá? Pero aparte de usar inhibidores de la ECA, yo puedo usar los ARAs. Los ARAs son antagonistas de los receptores de angiotensina. Yo acá lo que dejo, o sea, que llegue hasta el final, formate la angiotensina, no te jorobo, vos formate, no me importa el mecanismo que te formes, pero te formás y te reviento porque no te dejo que te unas a tu receptor. ¿Tá? Y son los antagonistas de los receptores de angiotensina, que se conocen como los ARA, como los sartán, valsartán, etc. Estos que se lo dije recién, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa, que también producen la vasodilatación,
Tenemos vasodilatadores directos, que no son muy usados, pero actúan directamente sobre las arterias, como hidralacina. Los antagonistas de los receptores adrenérgicos, la prazosina, como ustedes lo vieron en el semestre pasado, que es alfa bloqueante, que me dijeron enseguida de hipertensión, que también obviamente se usa para la hipertensión. La betalol, carvedilol, sobre todo, que son mixtos, son beta bloqueantes y alfa. Y unos que se usan bastante, que lo tenemos por acá, son bloqueadores de los canales de calcio. Los bloqueadores de los canales de calcio sobre todo actúan disminuyendo la poscarga, porque el calcio está sobre todo involucrado muchísimo en producir no solo la contracción cardíaca, sino la vasoconstricción. Y por lo tanto, al bloquear los canales de calcio, estoy produciendo vasodilatación. Y los comúnmente son los derivados de las dihidropiridinas, la nifedipina y amlodipina, después vamos a ver otros, que son el diltiazem y verapamilo. Bueno, chiquilines, creo que quedan unos minutitos, no los quiero jorobar más porque a esta altura deben estar cansados. Quedan 9 minutos. Está. ¿Están cansados? ¿Sigo 5 minutitos más? Sí. Bueno, está. Genial. Entonces, genial. Esto creo que se los dije todo, porque sí, se los dije, perdón, que a veces me olvido que tengo cosas. Está. Y vamos a empezar, al menos para ver la primera cosita, de los glucósidos cardiotónicos, que son fármacos, o sea, el único que tenemos es la digoxina en el mercado, y la digoxina es un fármaco que se usa para la insuficiencia cardíaca, pero se usa más para lo que se llama una arritmia, que es la fibrilación auricular, o sea, que se da a nivel de las aurículas. Y esta es la estructura química, la dioxina, en la cual tenemos un ciclopentano perhidrofenantreno, que lo van a ver bastante con hormonas, este núcleo tan hermoso. En el carbono 17 tiene lactona insaturada. Acá tenemos, para la actividad, tiene que tener un hidroxilo en el 17, y en el grupo 3, en el carbón 3, tiene 3 azúcares, unidos por el enlace glucosídico, y esta es la estructura química de la dioxina, lo cual la parte activa sobre todo se debe a lo que se llama agliconogenina, que es el ciclopentano perhidrofenantreno unido a la lactona. ¿Cómo actúa la digoxina? La digoxina actúa inhibiendo la sodio-potasio ATPasa a nivel del sarcolema. Si inhibe la sodio-potasio ATPasa, ¿qué es lo que van a encontrar adentro acá? Esto está inhibido. ¿Qué guión va entonces acá está? Es una pregunta. El sodio. Ahí va. Si yo inhibo la sodio-potasio ATPasa, tengo aumentada la concentración de sodio intracelular. Si yo le pregunto el mecanismo de acción en el parcial de la dioxina y me terminan solo que tienen aumentado el sodio intracelular, los mato. Porque aumentar el sodio intracelular no quiere decir aumentar la contractilidad, porque el sodio no está relacionado a la contractilidad, es el calcio. ¿Qué pasa? ¿Cómo llego? Este es el primer paso. Pero al aumentar la cantidad de sodio intracelular, ustedes vieron que hay acá transportadores de calcio-sodio, ¿verdad? En el sarcolema. Entonces, al aumentarme acá, me quiebra este gradiente. Entonces, ¿qué hace? El sodio no va a salir tanto y me va a quedar un acúmulo de potasio. Entonces, de calcio, sorry, perdón. O sea, el sodio no va a querer entrar. Exactamente. Y entonces el calcio no va a salir. Exactamente, ahí va. Como que empiezan a funcionar mal. Ahí va, por suerte me ayudaste porque ya a esta altura estoy cansada. Entonces, me aumenta el calcio intracelular. Y ese calcio intracelular me produce mayor cantidad de, esto es el retículo sarcoplásmico, mayor salida de calcio del retículo. Es lo que se llama, digamos, la salida de calcio producida por el calcio, ¿no? Esto es todo por las bombas y todo eso que no vamos a entrar en esta explicación. Y ahí que se me produce una mayor contractibilidad, ¿sí? Acuérdense que el calcio intracelular es el que está relacionado para producir la sístole cardíaca. Porque se acuerdan que la diástole todo se va. En la diástole, por ejemplo, otra vez el calcio tiene que desaparecer del mapa. ¿Y desaparece cómo? Durante la diástole. Se mete en el retículo sarcoplásmico y sale por canales, fuera. ¿Sí? Porque ahí tiene que haber relajación.
Pero acá me está aumentando el calcio intracelular y por lo tanto hay una contracción. ¿Ya? ¿Y cómo se une la digoxina a la sodio-potasio ATPasa? Se une por medio de un residuo aspartico, que está fosforilado. Y ojo que ese residuo lo fosforila o lo desfosforila a la cantidad de potasio. Y si hay mucho potasio, está desfosforilado y por lo tanto menos afinidad tiene la digoxina por la sodio-potasio ATPasa. Pero si hay poco potasio, nivel de potasio en sangre bajo, eso está recontra fosforilado porque nadie lo está jorobando a ese residuo y la digoxina se une de maravilla. ¿Por qué les digo esto? Porque es una de las cosas que pedimos siempre, el nivel de potasio en sangre cuando el paciente está tomando digoxina. Si el nivel de potasio en sangre es normal, alrededor de 4 o 5 miligramos por litro, o sea, después le pasamos la cifra bien, ¿está? 3,5, perdón, me falló la memoria, de 3,5 a 5, ¿está? Si tengo una hipopotasemia, yo voy a tener mayor afinidad de la digoxina por la sodio-potasio ATPasa y puedo producir una intoxicación digitálica. Y ojo que la digoxina es para el cuore, para el corazón, pero morís también del corazón si estás intoxicado, que después lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ahí qué hago? ¿Hago disminución de la dosis de dioxina? No sé. Capaz que le digo al médico, dale, sale potasio. Y se acaba todo, ¿me entienden? Le doy sale potasio, sube potasio. Sí. Entonces, puede ser un método importante. Bueno, entonces, ahora sí los voy dejando por acá porque la que viene, y quiero estar clarita para eso, porque ahora ya cansada después de 2 horas, potenciales de acción antes de seguir, ¿eh? Un refresque de todos los potenciales de acción que a mí me encantan. ¿Eh? Les digo porque ya venía eso. ¿Tá? Así que bueno, la clase que viene es el viernes de la semana que viene porque el lunes es feriado. ¿Está? Bien. Bueno, nos vemos, chiquilines. Gracias, profe. Chao. No nos vemos en Hasta realidad. luego. Nos saludamos, chao. Bueno, pero nos oímos. Nos oímos, sí. Chao, Ok. gracias.